¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Una de las palabras más mencionadas en los últimos días fue la palabra valla, justamente por los incidentes en la votación en diputados y la denuncia de Cristina. A mí, me están atacando, justo a mí, que siempre me opuse a las políticas de ajuste. ¿Saben cuál es la valla más impactante, en verdad, más allá de esa valla? La valla que hoy separa, y ya es clarísima, a Cristina Fernández de Kirchner, al kirchnerismo duro, y a Alberto Fernández. Ahí, si te fijas, hay vallas cada vez más anchas. Primero, nos dio la noticia Máximo Kirchner. ¿Recuerdan cuando renunció a la presidencia de diputados? Mandó un dardo muy fuerte y muy ad hominem, muy personal. Dijo, yo nunca estuve de acuerdo con que fueras elegido por mi madre el presidente. Nunca estuve de acuerdo con tu designación. Es decir, piña directamente a la mandíbula. Cristina se mantenía en silencio. Y todos nos preguntábamos, ¿acaso Cristina empieza a pensar lo mismo que su hijo, pero no lo dice? Ahora ya tenemos la confirmación en forma de ninguneo. Primero fueron las versiones periodísticas. Pablo de León fue el que dijo, miren que Cristina directamente no le contesta los mensajes de Telegram al presidente que ella misma colocó. Fíjense que ni siquiera, pero miren ustedes, en el organigrama, el presidente manda y ni siquiera el secretario de Cristina le contesta. Que te claven el visto. ¿Cómo lo decía esto? ¿Cómo se confirmó? Porque una cosa es el rumor periodístico, la especie periodística, y un día llegó la confirmación de la valla. Miren esto. La vicepresidenta cree esta lectura, es cierto, ella lo mira siempre para ella, le rompieron los vidrios a Mayán, le rompieron los vidrios un montón más, bueno, pero ella mira la relación en virtud de ella. Sí. El presidente la llama y ella no la atiende. Eso es lo más y no solo no atiende, él lo llama, como cuando andábamos, a Mariano, el secretario de ella, y Mariano no le contesta. Pero Pablo, Mariano entonces habla con Larroque, como contábamos antes de Rolo, y Larroque le dice, pará, no te lo puedo permitir. El presidente se comunicó con la interna respuesta, con la presidenta, con la vicepresidenta, la presidenta del Senado, también así con su secretario privado y de diferentes maneras, tanto yo como otros miembros del Gobierno Nacional nos hemos expresado en las redes. También es cierto que cuando sucede algo que afecta al gobierno, en su conjunto lo más importante es actuar más allá. No creamos que la política sucede en Twitter o en las redes, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia directa de esta confirmación? Primero, que Pablo de León va a ir a pedir aumento. Pero lo segundo, y hablando en serio, es la pregunta por quién gana y quién pierde en esta medición de fuerzas. Miren, el acuerdo con el fondo sirvió para poner en la balanza el volumen político del kirchnerismo duro. Y lo que uno observa es que si cuenta los votos en diputados, que dijeron no al acuerdo, y va a contar los votos en el Senado, la verdad es que el kirchnerismo duro no logró juntar una masa crítica suficiente como para imponerse en la votación. Ni siquiera fue demasiado voluminosa o representativa la cantidad de diputados. Se supone que en senadores pasará algo parecido, que fijen esa posición más inflexible del kirchnerismo. Recuerden ustedes que las ideas se definen por flexibilidad o rigidez. Y a diferencia del peronismo histórico, que para bien y para mal, y no exento de cinismo, fue flexible. Por ejemplo, en los 90 fue neoliberal, hicieron reformas del Estado que hoy niegan, tratan hasta de sacar de Google esas citas donde ellos están aplaudiendo las privatizaciones que no le dejaron hacer al radicalismo. Fue flexible, se acomodó a una época, con pragmatismo y con cinismo. En cambio de esa flexibilidad, el kirchnerismo tiene como identidad la rigidez. Es ideológicamente muy compacto, muy poco flexible. No se modifica con la realidad.
por más que la realidad te marca que el mundo y que Argentina ya no tiene posibilidades de hacer distribución, políticas distributivas, si vos querés llamarlas, o populistas, insiste obcecadamente con hacerlas. Este es el choque con la realidad que tan enojada la tiene a Cristina Fernández de Kirchner, que está furiosa porque empezaron a llegarle piedras. Las piedras son la impotencia de modificar una realidad. Un día vino la cuenta de todo lo que no se hizo en los últimos años. Y ella tampoco lo hizo. Y acá voy a citar una novedad. Yo les decía que empieza a reducirse el volumen de kirchnerismo duro. Una serie de intelectuales, alrededor de 100 intelectuales, que nadie podría negar que lo son, en el sentido de que kirchneristas, Ricardo Foster y tantísimos otros, publicaron un documento hace algunos días donde se preguntan lo siguiente, y atención con esto: ¿cómo se hace para combatir al neoliberalismo, a la derecha o a la ultraderecha en este momento? Y acá está la novedad. Dicen, tal vez sea el momento, usan otras palabras, de una moderación táctica. Tal vez en este momento habrá que poner en pausa las ideas revolucionarias, los platos de siempre, yo lo digo con mis palabras. Eso es lo que dice el documento, poner en pausa aquellas otras ideas de unos años hacia atrás y ser moderados tácticamente. Una vez que se acomode la macro, una vez que esté estabilizada la economía, volvemos a la carga con aquello. Pero hoy estamos, dicen sin decir, más para Alberto que para Cristina. Novedad total. Ellos eran absolutamente disciplinados a una distribución vertical del poder y Cristina decía, y ellos trasladaban o guionaban o le daban forma o contenido a esa idea de la jefa o se retroalimentaban siempre en el mismo sentido. Novedad absolutamente total. Y siempre los espacios políticos tienen portavoces que son más sonoros. Quiero presentarles lo que dijo el propio Daddy Brieva. Ustedes saben que hiperkirchnerista. Miren, pero me dejan hacer un paso antes. Yo hablaba de inflexibilidad. Quiero mostrarles lo que dice Oscar Parrilli, súper próximo a la presidenta. Como dice Cristina, las elecciones no se ganan con la unidad de los dirigentes, sino gobernando para mejorar la calidad de vida del pueblo. De eso charlamos con las concejalas, bla y bla. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una nueva posición conceptual de ese kirchnerismo duro y es: la unidad ya no alcanza. Hay que hacer políticas transformadoras de la sociedad y del pueblo. No es lo que dicen los intelectuales que les acabo de mencionar, ni tampoco esos diputados que están diciendo entre lo que conviene y lo que corresponde, esta vez votamos lo que corresponde y es no ir al default. Vamos a acompañar el acuerdo con el fondo. Es decir, fíjense que mientras Parrilli, Máximo, Cristina y un núcleo duro se mantienen en la intransigencia, se les van derritiendo, se van descongelando algunas áreas del kirchnerismo. Y cierro lo de hoy con esto. Fíjense ustedes lo que dijo, yo mencionaba, nada más y nada menos que Daddy Brieva. Prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo. Y esto no es lo más fuerte de Daddy, que dijo: ¿podemos decir a esta altura del partido de que tiene un gran ejercicio de equivocarse mamá cuando elige? Ustedes saben quién es mamá. Sí, ella, por primera vez, Daddy y gran parte del kirchnerismo, de modo más grande, de modo más chico, empieza a cuestionar las decisiones de Cristina. Y cierro con esto, porque vos decís, esa es la novela de ellos. ¿Cuál es la consecuencia directa de este enfrentamiento? Que la Argentina está en una situación apremiante: pobreza, indigencia, inflación. Y en este momento hay un gobierno bicéfalo, hay dos cabezas, una es un acelerador y otra es el freno. Aceleran y frenan para cosas diferentes. 1 más 1, en vez de dar 2, da 0. El peor número para una Argentina que está en crisis. Acompáñenme, voy a presentar a quienes me acompañan. Está Lucía Salinas. Buenas noches, muy bien. Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Y está
el jefe de gabinete, Sí. Juan Mansur, lo estamos escuchando. Juan Mansur. A ver. Bueno, hola. ¿Qué tal, Diego? Espectacular tu apertura. Muy bien, ¿eh? ¿Le pareció bien? Diga usted Sí, que no sí. está en el gobierno, porque ¿y qué opina usted, desde la tribuna o desde el campo de juego? Coincido 100% con lo que vos estás diciendo, ¿ah? Está muy bien como comentarista. Sí, sí. Sí, no, me encanta. Me encantaría venir acá todos los días. Porque ¿qué les anda pasando, chango? Siento que me han abandonado. Yo extraño la época del volumen político, del músculo político, como decían los editorialistas. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Cuando uno hacía zapping y en todos los canales repetían, oh, hoy entró a trabajar a las 5. Hoy estuve medio hemos remolón. alumbrado solo un trabajó nuevo de 6 Menem, a venía 12 un y media de Menem. la noche. Bueno, Sí, señor, sí, venía. sí. ¿Y qué pasó con Porque eso? y no sé en qué le fallé. ¿Eh? ¿Le tiraron un clavo Miguelito y pinchó? Sí. ¿Qué pasó? Sí, bueno, no me saben valorar. Me vieron con la bandera de Ucrania. Soy el único funcionario importante que se sacó foto con la bandera ucraniana. ¿Y saben por qué lo hice? ¿Por qué? Para que no nos rompan más la guinda con la guerra, porque nuestra única guerra es contra la inflación y comienza mañana en la batalla de Tucumán. Ahí vamos a estar firmes. Déjeme ver cuántas Junto al horas general faltan. Alberto. Exactamente, mire, son las 8:10. Quiere decir que faltan, Sí. nada, menos de 4 Ya horas, estamos 3 horas ahí. 50. Hay En que 3 pintarse horas la 50 cara e ir al frente, ¿eh? Vamos, vamos. En 3 horas 50 se empieza a terminar la inflación en Argentina. Es maravilloso Pero este dato. claro, yo soy un gran admirador del doctor Menem, el único que combatió la inflación con éxito en la Argentina. Con Bueno, se va a Carlitos, un poner peso un celoso dólar. Domingo Felipe. Domingo Felipe, si lo escucha usted, va a decir, Bueno. perdón. Él era parte y a futuro lo pelamos a Milei y va a trabajar para nosotros, seguramente. Sí. Bueno, muy Bueno, bien. nosotros ahora el nuevo cambio va a ser $1 una aceituna. Es lo Está que hay. bien. De su empresa. Escuche, Agarrá usted... una aceituna, la frotá fuerte contra una miga de pan y tomando mucha agua te llena. Es una cena Pero una nutritiva amiga con de mucho pan, omega qué 3. terrible. Usted debe Sí, ser sí, uno sí. de los pocos que es anfibio, que tiene cargo público y además tiene una actividad privada. Después vemos cómo usted se hizo Bueno, en todas esas empresas. Pero El lo que quiero futuro decir- el futuro es medio liberal, así que yo puedo tranquilamente responder porque pago sueldo, ¿ah? Y usted pagó sueldo, Es es lo que verdad. no hace mucho político, ¿ah? Guarda que futuro lo van a liberal, escuchar y le van a mandar un misil del Patria. Mire que ahí no hay código de No. guerra, le van a mandar un misil. Ya no tiran misiles, de ahí tiran chasquibunes. ¿ah? No hace Escúcheme. nada. Bueno, escúcheme. Bueno, Tengo una Hablemos- agenda positiva. Bien, hablemos... Déjeme compartir con ustedes este video del ministro de Relaciones Exteriores en Expo Dubái, ¿ah? usted hace material de video. Bueno, además de aceitunas, hace video. Compártalos, a ver. Produzco. Hello, my friends. We want to be very friends of you people of Dubai. Habibi come to Dubai. We love people with turbans and a lot of wife. Argentina and Arabs very friends. Understand? Friends, amigos. Like Howie, Ross, Chandler and Monica and Rachel and Phoebe. Na 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 na. Friends. Okay, bring dollars, please. Bring gold. Bring diamonds. We need gas. We need petroleum, please. Maradona, Maradona. Bye, bye, bye. Espectacular, ¿ah? Está muy bien. Bueno, ahí está. Pidió petróleo, pidió gas. No sé si trae gas y si trae petróleo en sus bolsillos. Emilio Apud, que fue secretario de Energía hace algunos años. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Bien, a mí me gustaría presentar este tema, que es bastante conflictivo, con una información que va a dar Pablo de León de algo que se conoció hoy. Pablo. Bueno, resulta que hoy se conoció que el secretario de Energía, Darío Martínez, un hombre vinculado a Cristina y a Máximo Kirchner, le había mandado una carta explosiva a Martín Guzmán con copia al presidente y a Juan Mansur, el que hablaba recién con nosotros, diciéndole, ahí lo estás viendo, esta es la carta que circuló en la cual el secretario de Energía le alertaba por situaciones problemáticas por el gas en la Argentina si no se llegaban de parte del ministro de Economía partidas hacia la Secretaría para resolver en estos momentos la situación conflictiva que tiene el país con el gas. Bien, la carta venía con copia al presidente de la Nación. ¿Entienden ustedes lo que sucede en el manejo del poder? Cuando vos mandás una copia
sos secretario de Energía y le mandás, porque estás viendo un panorama alarmante, un documento de estas características, a el ministro de Economía con copia al presidente donde decís, ojo, que me mandaron solamente el 20% de la guita que me tienen que mandar para pagar las importaciones de gas y nos podemos quedar sin gas, ¿eh? Esto es lo que está planteando el secretario de Energía, sin gas y sin combustible. A ver, Ahí va, tenemos a ver, otro fragmento. textualmente. Decilo. Si lo viera de acá con muchísimo Me dirijo a gusto. usted, mi problema de cerca, no de lejos. Hola, presbicia, soy del Club de la Presbicia. Me dirijo a usted en relación A la nota. a la A la nota. notificación de la Tesorería General de la Nación de la Secretaría de Hacienda. Y este es el concepto, ¿eh? Hay techos de caja que nos fueron impuestos para el mes de marzo 2022, informados, da un número, lo rechazo por la presente, dado que no responden a los requerimientos básicos del área y cuya implementación acarreará consecuencias inmediatas dañosas para el país. Bueno, muy bien, acá está. Mándenme plata porque no podemos pagar el combustible, el gas, etc. Emilio Apud, ¿cuál es la gravedad de esto? Bueno, la gravedad primero que se está afectando al principio de autoridad, ¿no? Que un ministro, un secretario se refiere así a un ministro y a un jefe de gabinete y a un presidente es medio raro. Pero lo que no entiendo es que este mismo secretario avaló a su subsecretario, ¿no? Cuando se plantó en un 20% de aumento de tarifas, cuando el ministro estaba bregando por un 45% o más, ¿sí? Basualdo, recuerden que en este sistema mandan más los que están abajo que los que están arriba. Los que están abajo responden más a aspectos ideológicos que vienen del Instituto Patria y de la Cámpora. Ahora, que diga esto es una cosa evidente, porque ya lo tendría que saber. Vos sabés que no están todavía asegurados los barcos que van a hacer falta de gas, independientemente de que tengamos el dinero o no. ¿Qué quiere decir que no están asegurados? ¿No están contratados? No están contratados. Hay uno ahora que es fuera de temporada en marzo porque es necesario para la generación de energía eléctrica porque la parte hidráulica está baja, fenómeno. Un barco solo, pero hacen falta 17 de gasoil también, ¿no? ¿Pero no están pagos o no llamaron para que vengan? No, estos están, ya los han llamado los de marzo y se le paga cuando llegas, es una transferencia, si no, no descargan. Pero para invierno, que hace falta 70 barcos, y ahora que la demanda está muy agitada por la invasión rusa a Ucrania, que hace que en Europa sea una aspiradora de todo lo que sea gas para tratar de minimizar el gas que viene de Rusia, ¿sí? Bueno, nosotros estamos improvisando. Ahora, yo creo que es un buen pretexto para cuando haya cortes de gas, ¿no? Esto de la guerra, pero ya de antes se sabía que sin el efecto de la guerra, de la invasión, mejor dicho, no iba a alcanzar el dinero, los dólares, las divisas para pagar el gas que tiene que venir, porque el año pasado se hicieron los números con $8,50 la unidad de gas. Ahora está arriba de 50, ¿sí? Y los barcos eran 50, ahora son 70. Entonces, esta forma de improvisación hace que la principal autoridad de energía ya esté tirando la pelota afuera. Si no me dan la plata, se va a ver el corte. Pero déjame preguntarte algo, digo, más allá si es improvisación o no, ¿no hay plata? ¿O hay plata y no se la giraron? No hay. Fíjate que han hecho cálculos economistas de que a pesar de la bonanza de las commodities del campo, ese plus no va a alcanzar para pagar lo que hay que pagar de gas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Y eso es lo que hay que saber cuando todos se llenan la boca, la energía no la vamos a pagar, la va a pagar el Estado, etc. Es la escasez. Llega un momento en que empieza a faltar la energía, ¿sí? Y es lo que va a pasar ahora. Vamos a ver cómo reacciona la gente. Porque la culpa, no sé si la gente va a creer que la culpa es de Putin. Bien, y déjame volver a esto antes de seguir con Emilio. ¿Cómo es la relación, para que ustedes vean que no es una cuestión personal o de una novelita entre el secretario y Guzmán? ¿Cómo es la relación entre ellos, entre Martínez y Guzmán? Bueno, Martínez entra desde el kirchnerismo, como contábamos antes, pero después de un tiempo teje una relación con Guzmán bastante buena, tanto que le termina generando algunas acusaciones del kirchnerismo de decirle que se había pasado de bando.
Cuando circula esta carta, Martínez se desespera porque es pública, ustedes la veían en membrete, todo, y lo llama a Guzmán para decirle que no la había difundido él, con lo cual empiezan todas las suspicacias en la Secretaría de Energía. Y hoy tiene muy buena información nuestro colega Martín Videgaray en Clarín, que cuenta estas cuestiones. Y también que el presidente Fernández lo llamó a Martínez. ¿Viste que hablamos de esto que el presidente llama? Bien. El presidente lo llamó a Martínez y dijo, ¿vos te querés ir? Espera, porque cuando, en general, la verdad, cuando trasciende algo de estas características, es que alguien se la tira a un periodista. Obviamente. Y para que alguien le tire a un periodista semejante hueso, con tanta carne, es porque hay mucho malestar adentro. Exactamente. ¿Cuál es el malestar y de quién podría provenir? Bueno, lo decía recién Apud, vos tenés un secretario, un ministro que es Martín Guzmán que responde a Alberto, un secretario de Energía que es Darío Martínez que responde a los dos y un subsecretario Federico Basualdo al que Guzmán había echado. Nadie responde a dos. en Acá hay una general. intriga, hay una discusión interna, hay unas diferencias, está metida la pelea por las tarifas y todo eso, en lo cual claramente Martínez quedó apresado en esta historia y esta carta aparece aparentemente no de la mano de Martínez. Pero la carta era de antes de ayer. Sí. Y no había ningún tipo de solución. Hoy se dio la carta y a la hora Y ahora ya hay había una solución. solución. Digo, si la carta no se hacía pública, ¿seguíamos así y hasta que el tema explotase? Pero ¿Y nos quedamos sin gas? El tema es también hoy si el problema es el dinero y no se puede comprar o no se planificó. El asunto es que a estas alturas seguimos sin poder generar la energía que el país necesita. Porque todo lo vinculado al gas ha estado rodeado de sospechas. Recordemos Skanska, que fue el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo, que eran coimas que se cobraron para 2 gasoductos que nunca se construyeron, los buques de GNL Skanska vinculadas... dijo, fuimos corruptos. Y la justicia, no digas eso, andá nomás, volvete a tu Claro. país. No, pero metimos nosotros... No, y ellos confesaron... Llévennos presos. No. Shh, olvídense, pasó eso sí, literalmente. Y pasaron 14 años hasta que esa causa fue enviada a juicio oral. Pero la última fue los buques de GNL, 15.000 millones de dólares de compras que no se licitaron durante la gestión de Julio De Vido. Digo, eso también repercute. A ver, Emilio. Está bien, eso son temas que dan color al asunto, pero no es el tema de fondo. El tema de fondo es que más del 75% del presupuesto energético lo tiene que pagar el Estado, no el usuario, no el consumidor, ¿sí? Y el Estado, si fuera Alemania, estaríamos todos contentos, ¿sí? Porque tiene recursos. Pero acá el único recurso que tenemos, dadas las reservas que tiene el banco, es la emisión. Y ya con el ritmo inflacionario que tiene, van a un choque bastante malo, además de quedarnos sin energía. Entonces, yo digo, si hubiéramos seguir con lo que había dejado Macri, ¿no? Que era más o menos un 20%, 25% de subsidio. En estos momentos no tendríamos este problema. Lo que pasa es que volvieron al populismo energético de los 3 gobiernos kirchneristas anteriores, que llevó al colapso del sector energético porque dice el Estado paga. Ahora, lo que hay que preguntarle es ¿el Estado con qué va a pagar? Y esto habría que preguntárselo a Darío y a Basualdo cuando se pusieron firmes diciendo, bueno, vamos a hacer un aumento del 20%. ¿Y quién paga la diferencia? Si es un Estado exhausto, sobre todo de divisas... Bueno, pero espera, ellos, digamos, obedecían... yo te quiero recordar que al principio era hasta 9, después fue 20. El primer tope que les puso el Instituto Patria es, acá se aumenta hasta el 10, después empezaron a flexibilizar y fue 20, era un montón, y ahora está totalmente roto ese número. Pero nunca quisieron, nunca los dejaron aumentar. Pero lo lamentable, Diego, es que se quiera usar intereses personales para resolver el tema energético. ¿Por qué personales? Bueno, Darío Martínez es un neuquino, fue electo diputado y después lo pusieron en la Secretaría de Energía, pero el objetivo de él es ser gobernador de la provincia de Neuquén. Y para eso cuenta con el aval de la Cámpora. La Cámpora, como ve que esto se viene abajo y está abriendo el paraguas ahora, bueno, ¿a quién le echamos la culpa? A Guzmán, ¿no? Que es un pato rengo que en cualquier momento se va a ir, ¿sí? Ahora, Guzmán está representando al presidente, ¿no? Está representando a... O sea, lo que podemos leer esto en clave de... Yo largué el programa hablando de la valla, que también es conceptual en el sentido de que, ¿cuál es el rumbo económico? Vos lo que decís es,
Martínez está diciendo, pongan plata para el combustible y para el gas, y le atribuyen el ajuste a Guzmán, ese tope de caja, ¿es atribuido a un supuesto ajuste de Guzmán y de Alberto Fernández? Ese ajuste quedó completamente fuera de escala, porque para cumplir con el Fondo Monetario, ¿no? El 45% no alcanza ese tarifazo a los ricos, ¿no? A 500.000 personas, no alcanza la segmentación, nada. Acá según los cálculos que he hecho yo y han hecho muchos economistas, era necesario un 90%, creo que lo hablamos en otra oportunidad, un 90% de la tarifa para tener a fin de año la mitad del subsidio que tenemos ahora, no para eliminar el subsidio. Y con eso llegábamos más o menos a un déficit fiscal. Perdón, a un 90% de toda la población. Hay un segmento, que yo calculo un 20%, que hay que definirlo bien y ahí hay que concentrar toda la atención para ver quiénes en realidad no pueden pagar. El resto, desde mi punto de vista, tienen que pagar todos. No la tarifa plena todavía, ¿no? Pero en una escala se podría llegar a eso. Porque yo te pregunto, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar el kilovatio hora después de un día de no tener electricidad? Bueno, es el bote en el Titanic. Al segundo día del freezer descongelando la comida es ¿cuánto vale el bote en el Titanic? Medio que lo que te pidan. Claro. Ahora, no exactamente, pero digo, sí, estás dispuesto a pagar. Una pregunta que cae de Maduro, si va a haber racionamiento de gas, o sea, va a haber escasez de gas, ¿quiénes van a pagar el pato? ¿No? El gas se usa para distintos sectores. Uno es el industrial, el otro es la generación de energía eléctrica, el otro es el transporte, el gas natural comprimido, ¿sí? Y el otro son los usuarios, para hacerla corta. ¿A quién le parece que un sistema populista le va a cortar primero? Bien. A la producción, ¿sí? Después un poquito a la electricidad. O sea, nosotros quedémonos tranquilos, que es muy probable que no nos falte el gas este año. Pero algún día van a tocar a nuestra puerta, ¿no? Yo creo que... Emilio, finalmente, y le pregunto a Pablo, ¿cómo terminó el día de hoy con respecto a esto? El presidente lo llamó a Darío Martínez, el secretario de Energía, le dijo, ¿vos te querés ir? No, de ninguna manera. Entonces, es la primera vez que vemos ante estas situaciones, la de Volnovich en el PAMI, la de Claudio Lozano, que le sigue pegando desde el Banco Nación, la primera vez que el presidente toma las cartas, lo llama al funcionario, el funcionario dijo, no, yo no me quiero ir, y yo ya voy a hablar con Martín Guzmán para resolver esta historia. ¿Pero le van a dar el dinero faltante como para estas importaciones? ¿De dónde? Bueno, no sé, eso no se habló. Le dijeron que sí. Le dijeron que sí. Traducí los 300.000 millones de pesos al cambio oficial, son 2.800 y pico de millones de dólares. Bien. Emilio, gracias. No sé ese dinero, pero gracias por haber... Voy a recibir a otro invitado que vamos a charlar con él, el querido Rosendo Fraga, que está en su casa, y vamos a saludarlo. Hola, Rosendo, ¿cómo estás? Diego, gracias por llamarme. ¿Querés agregar algo a la conversación que acabamos de tener? ¿Un párrafo antes de pasar de tema a los temas, digamos, del Congreso, etcétera? División. El oficialismo está dividido, eso no es novedad, pero lo que hemos llegado a un nivel o una manifestación de división que hasta ahora no había tenido. Y lo que se conversaba recién es una división dentro del Ejecutivo en un tema central. Y tenemos un Congreso donde está el mismo fenómeno político. Bien, hablemos de eso. ¿Qué puede pasar? Yo lo planteaba en términos de la valla que hay entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ya hay no hay puntos de encuentro, por lo menos en este momento. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué vislumbrás? Y vos, que investigaste mucho la historia, ¿qué situación de la historia argentina es parecida y cómo terminó? Si es que hay una comparación. Yo te diría que a toda la división, si los bloques se dividieran, ahí tendríamos fractura, yo te diría. Bueno, a ver, fractura de esta magnitud, el peronismo que gobernó los 70 no la tuvimos, y el peronismo que gobernó con Menem y con Kirchner tampoco lo tuvimos. Tuvimos 8 diputados, ya sea en los 70, 8 diputados en la época de Menem, que se separaban, pero eran menos del 10% de los bloques. Una división de esta magnitud, un tercio los diputados, un tercio un poco más
probablemente los senadores hoy es una visión relevante, pero lo relevante que se produce en el oficialismo. Hace muy poco, 2017, el bloque de senadores estaba partido 2/3, peronismo federal, 1/3 la actual vicepresidenta con un bloque separado que era minoritario. Ahora, en aquel momento esa división servía a la gobernabilidad, porque el bloque del peronismo federal negociaba con el oficialismo aportando la mayoría en el Senado que no tenía el Ejecutivo. Hoy se da en el oficialismo la división y me parece que el tema hacia adelante es la gobernabilidad. Porque si esta división, sobre todo si se transforma en fractura, ¿qué le queda a la Casa Rosada? Bueno, la negociación con la oposición, pero es una oposición que está unida, que ya se ve con posibilidad de poder para el 23, bueno, y entonces no le va a ser fácil. ¿Cómo sería esa relación medio obligatoria entre el Casa Rosada y una parte por lo menos de Juntos por el Cambio para sostener estos 2 años que quedan? Si es que este escenario se cumple, bueno, ¿no? Al oficialismo le preocupaba un número. Es decir, que el acuerdo con el Fondo Monetario fuera aprobado con más votos de la oposición que del oficialismo. Es decir, esperaban a lo mejor lograr en diputados 80 contra 60, 65 oficialismo. Pero la oposición se mantuvo unida. Y en las 2 cámaras saca diputados y hoy en el Senado va a sacar más votos que los votos del oficialismo en apoyo al proyecto. Y esto es lo que en alguna medida también yo creo complica. Yo creo que el acuerdo con la oposición funciona como ahora, cuando hay un caso extremo. Pero el gobierno de día a día no se va a poder hacer con esta fórmula. ¿Cómo ves a Cristina Fernández de Kirchner, al núcleo que la rodea, Máximo Kirchner? Yo contaba al principio que diputados que antes le respondían, al menos, no sé en el futuro, pero al menos con respecto al acuerdo con el fondo, votaron a favor. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué espacio de poder le queda a Cristina, a Máximo y a ese kirchnerismo duro? Bueno, a ver, a la vicepresidenta nunca hay que subestimarla como líder político. Cuidado, el 2017 llegó a tener 10 senadores nada más y ahí remontó. Es decir, yo creo que el cuadro hoy no lo veo al presidente yendo a la ruptura, no lo veo, ¿no es cierto? Así que yo diría, hay que esperar para ver, ¿no es cierto? Es el momento más delicado políticamente del oficialismo y hay que ver cómo se resuelve. Más delicado por el Congreso, pero más delicado por la relación dentro del Ejecutivo que está, yo diría, una máxima tensión. Pero yo diría que la vicepresidenta tiene recursos políticos para jugar. Y muchas veces el presidente crea las situaciones que favorecen que juegue con esos recursos. ¿Cuáles son los recursos? Mira, los recursos es algo, a lo mejor lo digo en forma muy simple. A ver, yo lo veo como que el presidente no se quiere pelear. Y a la vicepresidenta no le importa pelearse. Es un tema un poco psicológico. Te lo estoy diciendo justo a vos que entendés. También, ¿y qué pasa con eso? Tema. Claramente hay cuestiones de personalidad. ¿Y qué pasa entonces entre estas dos personalidades? Bueno, cuando vos no te querés pelear y la otra persona no le importa pelearse, acá se establece una relación de fuerzas que yo creo, es decir, favorece a que no le importa pelearse en términos de pugna de poder. Y por eso la presidenta, que en realidad, ¿no es cierto?, tiene como una función presidir al Senado y reemplazar al presidente cuando viaja, ¿no es cierto?, ya sea por el origen de esta fórmula
tiene una cuota de poder más importante que cualquier vicepresidente en la historia argentina. Hablando de Cristina y como síntesis de la situación social, la vicepresidenta estaba enfurecida por las piedras sobre su despacho, no fue solamente sobre el suyo, pero es como un retrato de la izquierda, cierta izquierda más intransigente, va estando disconforme con esta situación económica y social. Entonces yo te agrego, digamos, ¿cómo vislumbras esta situación económica y social? Acabamos de ver un índice de inflación de 4,7 y se espera una mayor. ¿Cómo ves al gobierno en esta tierra de tanta inflación? Mira, 4,7, pero canasta básica alimentaria, 9%. La canasta básica alimentaria, que no es la canasta básica total que determina la pobreza, la básica alimentaria determina la indigencia o pobreza extrema, 9% en un mes. Entonces, esto que te diría, es una situación social grave, eso, la inflación es lo que más incide en la pobreza, y entonces las tensiones sociales genuinas van a aumentar. Sobre esto, la política, la ideología juega un papel. Pero creo que más allá del grupo que tiró las piedras, que es un grupo más ideologizado, yo retendría este dato, 9% en el mes subió la canasta básica alimentaria. Rosendo, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. No, gracias a vos. Gracias. Bueno, muy bien. Voy a volver a base. Ah, ya vino Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Yo tomo el tiempo. Sí, el también. tiempo. Ahora viene Rolo. Usted también es Rottenmeier, ¿eh? 8:35 se sentó Rolando Está muy Barbano. bien. ¿Se acuerda? ¿Se sigue tomando? Claro, a mi hijo le pone llegada tarde ¿O es por la mañana? estigmatizante? No, Todas las mañanas agarrado porque lo llevo yo. Y Sí, es consecuencia mirá natural. vos, ahí está muy bien. Ahí está. Bueno, Pablo de León. Sí. Habló el presidente de la Nación y uno creería que le habló al kirchnerismo, ¿no? A ver. ¿Vos querés ver cómo fue la conversación que contábamos ayer y que hoy habló todo el mundo? Mirá. No, a ver. A ver. Y escucho hablar mucho de que esas ideas que nosotros proponemos para poder hacer frente a las obligaciones que la Argentina asumió van a significar ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Explíquenmelos. ¿Dónde están? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, si estamos poniendo dinero para que la ciencia y la tecnología siga adelante, si estamos poniendo dinero para que las viviendas se construyan y cada argentino tenga su techo. Con este acuerdo no hay ajuste. Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default. Porque ahí sí no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria. Bueno, ahí está vendiendo cerveza sin alcohol. Alberto Fernández dice, es un acuerdo sin ajuste. Y le habla al kirchnerismo, dice, estamos poniendo plata en esto, en lo otro, en lo demás allá, que es una preocupación constante e histórica. El kirchnerismo es poner plata en lugares para tener la actividad caliente. Esto ¿no? en respuesta al comunicado que emitió claramente la Cámpora el jueves pasado cuando no bajó al recinto a votar, cuando no acompañó en realidad el proyecto que firmó el gobierno con el FMI, donde en ese comunicado explicaban que no acompañaban esta medida del gobierno nacional con esta palabra reiterada, ajuste. Ajuste. Pablo. Claro, en realidad le está diciendo al kirchnerismo, si ustedes dicen no hay ajuste, díganmelo, no vamos a hacer reforma previsional, no vamos a hacer reforma laboral. Bueno, el mensaje no le llegó a todo el mundo porque hace un rato una senadora de Salta, Nora Jiménez, dijo que va a votar en contra en el Senado de la Nación. Y otras como Zapag, que también es del Frente de Todos, dijo que se abstiene, con lo cual el mensaje al kirchnerismo no le está llegando. Bueno, también fue el mismo día donde confundió cuándo empezaba la guerra contra la inflación, que estaba anunciada para mañana no sé a qué hora, pero iba a empezar mañana y ahí en ese mismo discurso dijo, empezamos el año que viene, y después dijo, no, en 2 días, no, mañana. O sea, hay una confusión total, me parece, Pablo. De tiempo y espacio. ¿Qué quiere hacer y cuándo? Pero no que tienen saber ni para las avisar. medidas terminadas, Rolo, es por eso. Entonces quizás, como no tienen las medidas terminadas, tienen que demorarse un añito. Pero entonces no empieza mañana la guerra, hay que avisarle a Nelson que no vuelva. Mañana no es entonces el último primer día de la inflación, como dicen en redes Chicos, sociales. Mañana en Es Tucumán. interesante esto que dice, ponemos plata acá, ponemos plata acá, ponemos plata acá. Primero, no estaban poniendo plata en el gas, ¿no? Que es un poco más importante. Pero además, es la idea que tiene de hacer cosas,
No, digo, hacer política es poner plata acá, poner plata acá. Digo, compran la política hecha, no hacen política. Pongo plata acá, pongo plata acá, pongo plata acá y ya está, ya lo hice. O ser aceptado es ir a Tortuguitas, donde había un grupo de mujeres haciendo aquagym. Es toda una puesta en escena de cosas que van mencionando, que van queriendo demostrar, pero que en los hechos reales tienen poco sustento. Y otra cosa, hablabas ayer de que no está donde tiene que estar. Digo, hoy era el recordatorio del atentado en la Embajada de Israel, y en vez de estar ahí donde tiene que estar el presidente, porque hace 30 años de esto, se fue a entregar un crédito a Salta. Era algo que podía hacer mañana o podía haber hecho ayer, ¿no? Bien, quiero que Pablo de León nos cuente cómo fue ese intercambio de mensajes, al final no correspondidos, un amor no correspondido, que la verdad es que lo que termina de colocar formalmente es la valla entre Cristina y Alberto. Pablo. Exactamente. Cerruti confirmó toda la información que estábamos dando en el día de ayer, tanto acá como en Clarín. Mirá los mensajes entre Alberto y Cristina. A ver, Mariano le manda un mensaje. Hola Mariano, soy Alberto. Le escribí a Cristina, quería saber cómo estaba todo en la agresión al Congreso de la Nación. Respuesta, ninguna. Ah, pero le clavó el visto. Para saber si están todos bien ahí, le dice Alberto, un hombre preocupado. Esto es real, no está guionado por la gente de Tarico, es real. La única verdad es la realidad. Ya le mandé a Aníbal que investigue todo. Esto le dijo Alberto a Mariano, el secretario. ¿Le contestó Mariano? No, le clavó el visto, como decía Pero Lucía. ¿Ni el secretario le responde? El secretario de Cristina no. Bueno, avisale por favor que le escribo ahora por Telegram, porque Alberto usa más el WhatsApp y Cristina usa el Telegram a full, chats secretos de Telegram. Por favor. Esto que estamos recreando es el tono real, ¿eh? Bueno, cuando puedas contestarme, porque no le contestó. Mariano, el secretario de Cristina, no le contestó al presidente. Pero es real de, bueno, cuando puedo... no, a mí no me engañen. ¿Es verdad o más es real? Es un, digamos, ese me parece que no le entró. Mira, tiene un tilde quedó solo. con una sola tilde. Apagó el teléfono. Por ahí no Lo tenía bloqueó, lo silenció. Se fue a Santa Cruz y no tenía señal. Bueno, no, digamos, si el secretario, seguramente por orden de Cristina, directamente no le contesta a un presidente, fíjense, eso es como una medida de en qué está esa relación. exactamente, porque vos decís, Cristina no le puede contestar y ahora vamos a ver los mensajes a Cristina. Bueno, es una relación histórica que tienen de más de 20 años. Ahora, que el secretario le tiene que haber dicho, doctora, porque le dice doctora, ¿qué hago con esto? Ahora vamos descendiendo escalones, porque ayer nos asombraba que vos contabas que habló con Larroque para pedirle que intermediara con Cristina. Larroque evidentemente no le hizo el nexo y ahora ni el secretario. O sea, cada vez más abajo le falta hablar con el chofer de Cristina a ver si le para cerca de la Casa Rosada y puede charlar. Podría hablar con la vecina de arriba de la casa de Cristina, No, por ahí. me parece que no, le va a poner una bandera. Bueno, mensajes entre Alberto y Cristina. Fíjate, por ejemplo, a ver qué tenemos, señor director. No hay más. ¿No hay más? Ah, pensé que había otra. La última vez que se dijo al aire, señor director, ni le llegaron los en el mensajes. 96. Yo soy en el así. 96 por última vez. Soy un clásico. Respeto en fax, lo dijo. Bien. Bueno, al menos sí, Alberto Fernández en ese mensaje le decía, ya le ordené a Aníbal que investigue todo. No, pero digamos... Y Aníbal Fernández fue bastante expeditivo, algo que se dijo en Comodoro Pi. Nunca vieron una investigación de la Policía Federal que se resuelva tan rápido en 48 horas. Con un dato. La investigación no la hizo Policía Federal. La hizo la Policía de la Ciudad. Digo porque acá hay una interna también. Y la que hace la investigación es Cibercrimen de Policía de la Ciudad, que agarra los videos, compara con su base de datos y empieza a hacer los allanamientos. Policía Federal lo único que investigó fue, como vos contaste acá y en Clarín, las piedras no fueron solo para el despacho de Cristina, fueron para otros. Y gente del Senado me contaba, cuando empezaron a sentirse el olor de las gomas quemadas dentro... del Senado, llegó la gente de seguridad a despachos de distintos senadores de mucho menor rango que Cristina y nos dijeron, cierren los postigos porque están empezando a tirar piedras. Lo que me decía esta gente es, a Cristina no la avisaron, si ella además de la seguridad de la casa tiene la propia seguridad. A la Policía Federal y su custodia. Pero además no habló en alguna entrevista, no recuerdo con quién, la esposa o la pareja del detenido. Y dijo, la verdad, están equivocados, tiraban a todos lados, no era contra la vicepresidenta. La esposa del último detenido, que es Julián Lazarte, carnicero y beneficiario de 2 planes sociales del Ministerio de Desarrollo de la Nación, detenido por armar la bomba Molotov contra un policía. Cuando va un periodista de La Nación a hablar con esta gente, con la familia, la esposa dice, quiero aclarar algo. Fuimos a la marcha, nos pagaron para que fuéramos, porque se sortea entre la gente del MTR a quién le toca ir. A nosotros nos pagaron y fuimos y tiramos piedras.
Pero quiero aclarar, le tiramos todo lo que se movía, o sea, le Con lo tiramos cual, Rolo, a todo el Congreso, no solo a Cristina, perfecto. dijo Lo esta que vos mujer. contás, eso termina de desandar esta historia de un complot y de un atentado. Seguro. Esto es claramente como dice él. El MTR tiene, igual que estos Movimiento grupos, Teresa Rodríguez. exactamente, que Sandra Bori y los camarógrafos de acá, del canal mostraron muy bien, que van y les pagan por ir. El MTR tiene 5 líneas, aunque a vos te parezca, un grupito así chiquito tiene 5 líneas. ¿Qué son 5 líneas? 5 sectores internos. Uno pensarán que Afganistán no sé qué cosa y otro pensarán que Irán no sé qué cosa. Porque la verdad es esta la diferencia en estos grupos. Parte de estos detenidos son del grupo Cuba MTR. Lo digo para Exactamente. que Está muy bien. distintas facciones. Entonces, ¿qué hacen? Ellos no les gusta la democracia que como nos gusta a nosotros. Entonces, el Congreso le tiraron piedra, le tiraron piedra. No fue un atentado contra Cristina. Acaba de quedar demostrado que atacaron de ese lado como podrían haber atacado del otro lado que estaba la Cámara de Diputados, que es en realidad donde estaban sesionando ese día. Ahora vuelvo con el tema, está desde el Congreso, en el Senado, que hoy vota Gladys González, que es senadora de Juntos por el Cambio. Bueno. Gladys González, ¿nos escucha? Sí, yo te escucho bien, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bueno, uno presume que el escuchan voto... ustedes? Sí, perfectamente. Uno presume que el voto es a favor del acuerdo. Queríamos saber sus argumentos para este voto en esta dirección. Bueno, el Juntos por el Cambio ha sido muy claro, tanto en diputados como hoy en el Senado. Lo que hicimos hoy, estamos haciendo y vamos a hacer con nuestro voto es salvar a la Argentina del default, que sería realmente un caos y una catástrofe entrar en default. Ese es nuestro argumento. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en diputados, como ustedes saben, y hoy estamos votando la autorización del crédito al gobierno para evitar entrar en default. Aclaramos todos, la verdad que hacía falta aclararlo una y mil veces, que no estamos convalidando el programa económico del gobierno, que no estamos aprobando el acuerdo con el fondo, estamos evitando el default, que de ninguna manera estamos convalidando ni suba de impuestos ni déficit fiscal y que hemos sido siempre muy coherentes en justamente sostener que una Argentina con déficit fiscal es inviable y que la deuda y la inflación son hijas del déficit. Y eso es lo que hemos argumentado la mayoría de los senadores hoy día y así vamos a terminar votando. Pablo de León pregunta para la senadora. Senadora González, buenas noches. ¿Cuál es la conducta de Cristina? Porque Cristina estuvo en la apertura y se estima, de acuerdo a la información que tenemos, que va a ir al cierre al momento de la votación. ¿Esto pasa acá o es una conducta habitual de Cristina en el Senado? No, es habitual. En general abre la sesión, está bastante poco durante el desarrollo de la sesión y suele cerrarla. Es habitual. ¿Y sus senadoras qué dijeron hoy? Que una, decíamos, Nora Jiménez de Salta dijo que vota en contra. ¿Las otras qué dijeron? ¿Recuerda? La verdad que la argumentación del kirchnerismo es inaceptable de todos los lados que se la mire, ¿no? Es de una enorme irresponsabilidad política. Los argumentos siempre son echando la culpa y no reconociendo la historia de la Argentina y sus propios errores. Digo la historia de la Argentina porque la deuda no es un tema de hoy, de hace 2 años o de hace 4. Una compañera diputada decía 26 veces ha ido a la Argentina al fondo. Claramente tenemos un problema estructural. Y estos dichos o estos discursos del kirchnerismo lo que hacen es mostrar especulación política, es dejar justamente el barco en la mitad del mar a punto de hundirse en vez de estar empujando para que llegue a la orilla, como decía yo en mi discurso. Es tratar de despegarse, cuando en ese barco no está solo el gobierno o el presidente que ella misma puso, sino el pueblo argentino. Entonces cualquier argumentación es de una enorme irresponsabilidad y eso es un poco lo que hemos escuchado de cada uno de aquellos que hoy va a decidir votar en contra o votar, digamos, a favor de que la Argentina entre en el default. Senadora, cuando votaron los diputados, algún diputado Juntos por el Cambio estuvo ausente, después los republicanos, algunos votaron en contra. ¿Qué sabe usted de cómo votará todos Juntos por el Cambio? ¿Todos van a votar a favor del acuerdo? ¿Habrá alguno que pueda estar ausente o alguna abstención?
No, todos vamos a votar, autorizar al gobierno esta toma de crédito para evitar el default. Debo decir que ha sido un acto de enorme responsabilidad política de parte de Juntos por el Cambio frente justamente a esta crisis económica que hoy es también una crisis política, una interna que la veníamos viendo, pero que hoy se traduce justamente en la propia casa de la democracia como es el Congreso, con esta votación del kirchnerismo de manera negativa. Nosotros desde Juntos por el Cambio siempre hemos sido un espacio fundamentalmente, puedo hablar desde el PRO, el partido al cual pertenezco, de diálogo, de consenso, de oposición firme, pero sin destruir al otro, sin especular políticamente. Hemos acompañado lo que hay que acompañar, nos hemos opuesto en aquello que hay que oponerse, pero siempre lo hemos hecho con la convicción de lo que el pueblo argentino necesita. Y en este momento, lamentablemente, es la única alternativa que nos quedaba. Esperemos que haya un espacio para conversar sobre soluciones concretas, ¿no? Yo decía en mi discurso que lamentablemente uno no se puede ilusionar mucho, porque este gobierno, como todos de los últimos años, nos tiene acostumbrado a un Congreso que funciona como una escribanía. Entonces esto de hoy, venir a votar como si fuese que construimos un consenso, en realidad no nos ilusiona demasiado, porque sabemos que somos el único salvavidas del gobierno para evitar el default, pero uno anhela siempre que haya una mesa de discusión, una mesa de construcción de consenso, sin esta trampa, ¿no?, de haber llegado al último minuto con el agua al cuello. Digo en esta trampa porque cuando uno quiere consensuar, trabaja en esa mesa con tiempo y construye soluciones de consenso de verdad. Hoy vinieron a último minuto y no nos quedó otra alternativa. Bien, senadora, quiero que Osvaldo Bazán le haga una última pregunta. Sí, senadora, buenas noches. Durante la semana se habló de la posibilidad de que el tema de retenciones entrase en la discusión de esta noche. ¿Se habló de retenciones en algún momento en el Senado hoy? El senador Alfredo De Angelis hizo una mención. La verdad que después de la votación de diputados, de inmediato el gobierno toma decisiones que vuelven a generar incertidumbre y desconfianza. La verdad que ya no sé si es estupidez o malicia, pero teníamos que separar claramente dos cosas, ¿no? Una cosa es la política económica de la cual ellos se hacen responsables. Dentro de esa política económica hay cosas que sí o sí tienen que pasar por el Congreso, como es el tema de las retenciones o la suba de los impuestos. Claramente saben cuál es nuestra posición, nos vamos a oponer a cualquiera de esas dos iniciativas. Y otra cosa es el default. Por lo tanto, fue muy clara nuestra posición de que hoy nos toca salvar a la Argentina del default. Mañana todo lo que traiga el gobierno en materia de su programa económico será discutido con los principios y el posicionamiento político que ya hemos expresado a lo largo de todas estas semanas. Gracias. Senadora, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, les propongo algo increíble. ¿Qué? Que ustedes no se vayan después de la tanda. Dale, vamos. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Nelson Castro, que está con el equipo de TN rumbo, o está mañana, o estará rumbo a Kiev, a la capital de Ucrania. Hola, Nelson. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bella noche. Un saludo para todos, efectivamente. Ya, acá, espérate que te digo la hora. Estamos sobre la 1 de la mañana, sobre las 2 de la mañana, perdón, sí. Así que trabajando todo intensamente. Te voy a mostrar lo que estamos haciendo, porque estamos terminando. Está confirmado el viaje a Kiev. Está confirmado el viaje. Vamos a recordar siempre lo siguiente, Nelson, perdóname. Hora de Buenos Aires. Hay una diferencia, un delay, pero quiero recordar a todos los que nos ven que hay toque de queda. Por eso sale desde adentro del hotel en este momento Nelson y está todo el equipo y nos cuentan los planes que tienen y lo que van a hacer. En ese horario, ¿desde qué hora es toque de queda en la ciudad? Desde las 10 de la noche, desde las 10 de la noche hay toque de queda, es decir, 5 de la tarde hora de la Argentina. Acá está Manu Jove, allá está
Rodrigo Sánchez Miguel, acá está Osvaldo Brillo. Estamos preparando todo porque mañana, insisto, 6:30 de la mañana, hora de la Argentina, salimos desde la estación de Lviv y hemos podido, después de un trabajo, quiero marcarlo esto, Diego, si me permitís, un trabajo impresionante de logística de Manu Jove, de Ajania, nuestra fixer aquí, también de la gente allí del canal de Emiliano Santarelli para arreglar nuestra locación, Kiwi que sea segura. Así que estamos después de un trabajo que nos llevó 48 horas, pudiendo confirmar que mañana salimos en un tren humanitario, 11:30 de la mañana de Lviv, 6:30 de la mañana de la Argentina, salimos hacia Kiev. ¿Cuál va a ser la ruta, Nelson? Obviamente con total seguridad. ¿Sí? Dale. Una, digamos, para más hacia el norte, más hacia arriba en la pantalla, otra más hacia el sur. Se va a decidir mañana. Lo decide digamos, la administración de trenes. ¿Cuál es la ruta más segura? Nosotros vamos a ir en un tren, confirmamos, humanitario con bandera blanca. Recordemos cuántos kilómetros son, Nelson. Y va a traer refugiados. Son 551 kilómetros. Normalmente el tren, acá tiene una velocidad, creo que ayer lo decía Diego, de 120 kilómetros, creo que va a ir más despacio. Tiene la ventaja de que es un tren que, si no hay ningún tipo de imponderable, no tiene escala. Estoy viendo, ahora gracias Rodrigo, ahora estoy viendo los dos trayectos. Obviamente, si podemos ir por el norte, digo que es el trayecto en rojo, es un poco más breve. Y esto tiene una importancia porque nosotros tenemos que tratar de llegar antes del comienzo de la hora del toque de queda, que en Kiev es más temprano, o sea, a las 20 horas. Contanos todo lo que están preparando ahí de logística, de alimentos, todo lo que necesitan para este viaje. Bueno, vamos a ir 8, somos 8 los que vamos. Quiero, permitime, Diego, porque acabo de recibir un mensaje, le quiero mandar un saludo muy afectuoso a Magdalena Ruiz Guiñazú, que nos está mirando. ¿Sí? Sí, gracias, y lo mismo a María Laura Viñolo, que desde París nos está mirando. Así que hago esto y perdóname, que me parece que es relevante de lo que representa esta cobertura. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con el habituallamiento? Porque, por supuesto, no hay comida en el tren a lo largo del trayecto y tenemos que ver, digamos, si llegamos 18:30 podemos ir al hotel. Si el tren se demora por alguna cosa y llegamos a las 20, tenemos que quedarnos en la estación. Así que vamos con este habituallamiento, que es fundamentalmente algunos alimentos, frutos secos, chocolate y demás, y fundamentalmente líquido. ¿Sí? Bueno, claro que llevamos esto. Esto no es habituallamiento. Estos son los chalecos antibala. Así que vamos a subir al tren munido de los chalecos antibala y el casco. ¿Sí? Esto es sí o sí exigido para que podamos subir al tren por las autoridades. Así que llevamos mucho líquido en caso que tengamos que pasar la noche allí, ¿no? Y por supuesto todo el equipo técnico, porque hay un elemento muy importante. Diego, vos decinos si están recibiendo esto bien, ¿sí? Perfectamente. Te decía, hay un elemento... Perfecto, hay un elemento técnico muy importante desde el punto de vista de la seguridad que nos han pedido. El canal va a tener mañana ¿viste este plano que estamos mostrando, ¿no es cierto, Diego, del trayecto? Sí. Va a haber, entonces, un localizador del dónde está el tren. Es decir, sobre ese trayecto va a estar el tren en el cual nosotros estamos viajando y va a estar localizada la ubicación. Eso es muy importante para darnos seguridad. Y nos han pedido que por favor podamos tener esto porque, como te explicaba, Diego, nuestro principal salvoconducto es el aire. Y el otro elemento en el cual hemos acordado, y a quienes están en la organización les ha parecido muy bien, es cada aproximadamente media hora podamos nosotros, 40 minutos, salir al aire. Sea que hay señal para hacer, video, o sea que hay señal solamente para una comunicación telefónica. Esos son dos elementos logísticos que vamos a tener a lo largo de la duración del viaje, sean las 6 horas que están planeados o se demore un poco más, ¿no? Así que les vamos contando, por eso todo este elemento técnico
que tenemos aquí, tenemos que llevar cámaras livianas. Tenemos que llevar cámaras livianas para trabajar, para poder movernos con facilidad y para asegurar la mayor calidad de transmisión, Diego. Va a preguntarte, va a hablar con vos Rolo Barbano. Adelante, Rolo. Nelson, buenas noches. Te quería preguntar, ¿Cómo no? a partir de algunos ¿Qué tal, elementos Rolo? que nos fuiste, ¿cómo te va? Gran admiración por vos siempre. Vos nos decías, mañana se va a decidir la ruta del tren, o por lo menos la ruta más segura. También nos dijiste que tenés que subirte y todo el equipo se tiene que subir al tren con casco y con chaleco antibalas. Lo que te quiero preguntar es, ¿hay riesgo, hay antecedentes de que hayan sido atacados estos trenes que viajan hacia las zonas más calientes llevando ayuda y trayendo de regreso a refugiados? ¿Hay conflicto en la zona, en el territorio que van a atravesar con este tren? Es muy importante tu pregunta, Rolando. No hay ningún antecedente de ningún ataque a ningún tren. Ni tren de pasajeros, ni tren humanitario, ni nada. Y eso es un elemento que da seguridad. Nosotros tenemos que llevarlo, ahí nos van a terminar de decir si lo tenemos que usar, pero tenemos que tenerlo eso. ¿No es cierto? Tenemos que estar lejos de la ventana, en lo que puede dar un tren, por lo tanto las filmaciones hay que hacerlas con mucho cuidado. Pero es muy importante tu pregunta. No hay ningún antecedente en estos 21 días de guerra de ningún ataque a un tren. Es más, hubo un solo tren, hubo 2 trenes de refugiados que salieron al 5.º día de la guerra, que el estruendo de una explosión los sacudió saliendo de la estación de Kiev, pero ocurrió a 20 cuadras de la estación. Es decir, los trenes no han sido objetivos del ataque de los rusos, como tampoco los caminos. Así que ese es un elemento muy importante por el cual hoy los trenes siguen funcionando. La gente viaja en tren prácticamente a todo el país. En algunas zonas, por supuesto, del este hay restricciones y demás, pero en esta zona la gente viaja en tren para hacer los trayectos que hace normalmente. Hay una demora mayor, se va a menor velocidad, eso que te decía, en vez de 120 kilómetros se va a 60, pero el tren es un elemento seguro y hay alguien a quien se considera un genio de los ferrocarriles que trabaja directamente con Zelensky para asegurar que todos los días los trenes funcionen, Rolando. Wow. Pablo de León. Nelson, buenas noches, saludo a todos allá. ¿Cómo es el tren? ¿Tienen idea? Digo, porque los vemos muy abrigados y porque estamos viendo ahora el mapa y cómo puede llegar a ser si tienen que tener alguna escala o alguna escala de mayor tiempo por alguna alerta que haya. Digo, el clima en todo este trayecto hacia Kiev, ¿cómo es? Bueno, hoy hemos tenido un día con mucho sol, pero un frío, te digo, impresionante. El cielo está diáfano y demás, pero el sol no calentaba. Un sol radiante más, pero no calentaba. Los trenes son trenes de buena calidad. Ni te cuento cuando lo comparás con los trenes argentinos, ¿no? Aunque no son los de mayor calidad de Europa. ¿Sí? Probablemente viajemos probablemente en un tren con camarote, podría ser. Si no tenemos los trenes con los asientos, que habitualmente vemos cuando viajamos en trenes de larga distancia. No sabemos la formación qué cantidad de vagones va a tener, porque obviamente lleva ayuda humanitaria y trae gente. ¿No es cierto? Nosotros ya hemos hecho un aporte de ayuda humanitaria que ya va a ser despachado en uno de los vagones. Pasajeros de los que sabemos somos muy pocos. Te repito, nosotros vamos en un grupo de 8, nos va a acompañar Gonzalo Sánchez de Clarín con su camarógrafo, viene un periodista canadiense, viene nuestra fixer y somos nosotros 4. En principio no sabemos si habrá otros periodistas, pero en general los periodistas vienen, no van para allá. ¿Sí? Así que hemos además pagado el pasaje para asegurar nuestro lugar, pero todavía no sabemos qué lugar está. Buena la pregunta, no sabemos si nos va a tocar un camarote, si nos va a tocar un asiento y con qué distribución. No está determinada tampoco la formación, quiero decir la cantidad de vagones. Eso va a depender fundamentalmente de la gente que deba traer desde Kiev, ¿no? Porque el tren llega y, digamos, sube gente para traerla inmediatamente a la frontera, ¿no es cierto? Son trenes que habitualmente tienen servicio comedor, no sabemos si lo va a tener. Entonces nos dijeron, no sabemos, es increíble porque te lo detallan, te dicen, mire, servicio comedor no sabemos, es un tren humanitario, lleven habituallamiento. Así que te voy dando todas las cosas que tenemos de logística. Vamos a poder
quiero decirles, sí, nos confirmaron, vamos a poder transmitir la subida al tren. Eso vamos a poder emitirlo, vamos a poder emitir el momento en el cual subimos al tren y salimos del tren. Así que para que ustedes vean la cantidad de detalles en los cuales hemos debido trabajar para concretar que es un objetivo periodístico importante para nosotros. Nelson, muchísimas gracias, un saludo, admiración a todo el equipo. Mucha suerte mañana, si las cosas funcionan bien, podremos estar en comunicación y ustedes estarán ahí en Kiev. Esperamos que así sea. Suerte, Nelson, gracias. A vos, un saludo en nombre de todo el equipo. Gracias, Diego. Muy bien, se desarrolla la sesión en el Congreso, en el Senado, acuerdo con el fondo. Tenemos una comunicación allí, a ver. Desde el Senado. ¿Cómo anda, culiadazo? ¿Cómo anda, bien? Luis? Mira, ¿Cómo anda, Luis? La verdad, estoy acá como la mona, mira. Estoy como la mona estoy. Qué manera de hacerme calentar estos kirchneristas irresponsables. No sabés, Diego, la cantidad de mentiras y bolazos que están diciendo acá en el recinto. Hiervo de furia. Estoy más transpirado que Sammy en clase de spinning. Encima la faraona, viste que baja solo para abrir la sesión. Sí, claro. Más agrandada que calzón de gordo, sin ánimo de ofender a los gordos, está desesperada. Ella baja como una reina en Nefertiti, ¿viste? Quiere que le saquen toda la foto, lo de tela. Nefertiti era después se esa manda que a tenía... mudar. Nefertiti Sí. tenía, si yo me acuerdo bien de aquellos años que estudió, era con la cabeza medio ovalada, sí. ¿te acordás? Sí, pero, bueno, no es el caso ahora, pero es relevante lo que acabo de decir periodísticamente. Adelante, Luis. Está bien, ¿alguna boludez más para agregar? No tengo. Voy a pensar si tengo alguna más. Algún conejo más voy a tener. Ahora sale Nelson de vuelta. Porque Luis Ahora Juez está sale dando... Nelson mostrando el baño del hotel, dale. Está bien. Un saludo a Magdalena, que nos escucha siempre, pobre. Ya se levanta más temprano, nos puede mirar a la noche, Un abrazo. Bueno. Genia total, total. ¿Alguna No como genialidad Cristina, más, una Luis? soberbia. ¿Algún Una concepto? soberbia, Cristina es soberbia. ¿Sabes qué le molesta a Cristina sentirse una simple mortal? Es mala compañera, lo dije en Offside a Alberto, es vanidosa, le importa a ella y después ella. ¿Sabes cómo se puso cuando bajó Lozada? Estaba, mirá, quería romper todo. ¿Pero cómo se puso? A ver. Quería romper todo. Está muy bien. Pero Bueno, nosotros somos responsables como oposición. Evitamos el default porque sabemos que muy probablemente en diciembre del 2023 nos toque agarrar esta papa caliente, hermano. Porque es muy fácil hacerse el duro, el inflexible, como espero, Milei, de la postura testimonial, purista. Claro, es simple. Cuando no sabe, sabe que no llega al gobierno, parecen trocos de derecha estos muchachos. Y López Murphy, Fernando Iglesias también me han decepcionado esos culiados. Acá no hay lugar para libres pensadores, culiados. Está demasiado jodida la cosa como para querer singularizarse, hacerse el convoy. No da, hermano. gracias, Por Luis. favor. Es clarísimo, Bueno, una clase magistral. Gracias, Me Luis. voy porque dejé el celular en la banca y hay tanto kirchnerista cerca acá que tengo miedo que me lo hayan choreado. Ahí Mirá. está. Gracias, Luis. Bueno, muy bien. Quiero preguntarle a Pablo de León qué pasará antes de recibir a nuestro invitado, que vamos a hablar del tema que Pablo va a presentar. ¿Qué va a pasar mañana? ¿En dónde y qué Alberto va a anunciar la guerra contra la inflación? Bueno, hace 2 días dijo, el viernes arranca la guerra. Bueno, todavía no estaba mirando el celular, todavía no está la hora en la que arranca la guerra contra la inflación, pero va a ser en Tucumán. El presidente estuvo en Salta hoy, se va a Tucumán, pasa la noche ahí, gesto hacia Mansur, que lo acompañó con los gobernadores y todo este tema en la negociación con el fondo. Las dudas son, lo único que se sabe es retenciones, 31 a 33, 2 puntos en harina y soja, harina y aceite de trigo, gracias, de soja, perdón, gracias Osvaldo. No se sabe qué va a pasar con este fideicomiso de 400 millones de dólares para el tema del pan. No se sabe porque los ministerios no tenían idea de nada. Y alguna cosa más de precios cuidados. Te doy un dato político que es, mañana en ese lanzamiento en medio de la interna no va a haber ningún kirchnerista puro.
son todo lo que son Mansur, sus ministros. Estaban viendo si Santiago Cafiero viajaba igual, no sé qué tiene que hacer el canciller ahí, pero viajaba en términos de apoyo, pero dirigente K, ninguno. Bien, me permiten, voy a recibir al próximo invitado. Fíjense ustedes ya cómo se escenifica el conflicto entre Cristina y Alberto. No habrá funcionarios kirchneristas de pura cepa en los anuncios, aunque se van a anunciar suba de retenciones, que es un plato de la casa del kirchnerismo. Vamos a hablar con Antonio Aracre, que es de Syngenta, es una compañía muy importante en muchos países, básicamente de insumos del campo, Mundo Campo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Diego. Bien, no es nuevo, subirán 2 puntos retenciones, ya lo hemos explicado. ¿Para qué? ¿Cuál es tu mirada sobre lo que se va a anunciar en ese sentido? Bueno, sí se anuncia eso, que por ahora son trascendidos. Si nos corremos un poco de la coyuntura y del problema que está viviendo la Argentina hoy, que es muy complejo y delicado, no parecería ir en la dirección correcta, ¿no? ¿Por qué? Primero porque estaríamos castigando o sacándole un incentivo que tenía la industria que procesa productos primarios, como es el poroto de soja, para convertirla en aceite y harina con un valor agregado y poder exportar eso que genera trabajo, que hay una inversión de plantas, etc. Y con esto que estoy diciendo, que no se malinterprete que estoy hablando peyorativamente de lo primario, no, para nada. Ambas cosas son completamente rescatables y muy buenas en lo suyo. Pero estaba bien que haya ese pequeño incentivo al proceso de industrialización. En ese sentido, me parece que iríamos en un camino contrario. Ahora, si te pones en la coyuntura, en una inflación tan alta, en alimentos que empiezan a ser difíciles de ser accesibles por parte de un sector social muy vulnerable, y vos decís, ¿cómo podemos fondear un fideicomiso que permita que ese sector o que a ese sector le lleguen alimentos a un costo más razonable? Entonces parecería que eso podría ser adecuado. ¿Pero funciona ese fideicomiso? ¿Quién lo va a armar? ¿Quién lo va a manejar? ¿Qué efectividad comprobada tiene? Esa es la pregunta perfecta. Porque hoy retenciones existen, Diego, y altas. Y sin embargo, los precios de alimentos son caros y suben, ¿no? ¿Por qué? Porque las retenciones no están hoy pensadas como un mecanismo de desacople y muy difícilmente funcionen como un mecanismo de desacople respecto de los precios internacionales, sino que funcionan como un impuesto, digamos, recaudatorio que va a las rentas generales comunes y corrientes del Estado. Si vos querés que una retención tenga un efecto concreto sobre el precio de los alimentos, tenés que dedicar un cierto dinero, invertir un cierto dinero a subsidiar el costo de producción de algo que vos quieras que se abarate. Dame un ejemplo. Por ejemplo, vos llamás a la compañía más grande que produce fideos o aceite, podría ser Molinos Río de la Plata, o a la compañía más grande que produce harinas, que puede ser Molinos Cañuelas, y le decís, che, yo quiero que me produzcan una línea de fideos, una línea de aceite y una línea de harina, bien barata, no gasten en packaging, hagan una cosa de buena calidad, pero de costo muy bajo, y todo lo que les haya aumentado por la cuestión del trigo, yo se los voy a subsidiar con una inversión para que esto llegue a la góndola y sea accesible por parte, por ejemplo, de la gente que tiene la tarjeta alimentar, que ya está bien identificada como un sector de la población con muy bajos recursos, y yo voy a poner y a subsidiar esa diferencia yo, Estado. ¿Y de dónde voy a sacar ese dinero? Bueno, por ejemplo, de estos 2 puntos adicionales que le suban a la harina y al aceite de soja. Hipotéticamente. No sabemos si se va a anunciar eso mañana o no, pero ahí vos podrías tener un mecanismo de trazabilidad que desde de un formato recaudatorio llegue a un subsidio concreto a una clase que lo necesita. Vos lo que decís es subsidien más cerquita del paquete de fideos y más cerquita de la góndola y de aquel que lo necesita. Pero cuando vamos a la otra punta, los productores te pueden decir, está bien, pero ¿por qué los 2 puntos me los sacan a mí? Que ajusten la política, que lo saquen de otro lado. Yo, señor, ¿por qué siempre me esquilan a mí? Soy la misma oveja esquilada de siempre.
Sí, y tienen toda la razón del mundo a pensar eso, porque además el campo tradicionalmente es percibido y se percibe a sí mismo como una caja registradora a la que acuden solamente cuando hay una crisis y después es el sector para denostar, porque contamina, porque esto, porque aquello, con lo cual tenés un punto muy, muy válido en eso. En realidad, técnicamente estos dos puntos no deberían afectarle al productor, porque se está apuntando a la industria, ¿sí? Es a la harina y al aceite de soja y no al poroto de soja. Pero, dicho esto, la verdad es que siempre que tocan a la industria, como está muy concentrado y hay pocos exportadores, generalmente se dan vuelta y eso terminan transfiriéndoselo al productor. Con lo cual el productor dice, es mentira que a mí no me van a tocar porque en última instancia terminan trasladándome esa ecuación a mí. ¿Cómo se podría hacer distinto? Te acabo de nombrar ministro de Agricultura. Antonio Aracre, ministro de Agricultura. Primeras medidas. Mira, juguemos. Lo primero que hay que hacer es aumentar la producción. O sea, hay algo de lo que no se habla hoy en Argentina, Diego. Estamos... lo primero que me preguntaste es por las retenciones y la discusión y el conflicto del campo con el gobierno. Y lo que no estamos viendo es que la Argentina tiene una oportunidad por delante, ya, aquí y ahora, enorme. La situación internacional hace que nuestros precios de intercambio se estén valorizando enormemente y presenta un evento increíble para que nos podamos convertir en proveedores sustentables y creíbles de alimentos para el mundo. ¿De qué cosa? Dame ejemplos. ¿Qué se podría hacer? Bueno, vos sabés que hoy en Ucrania y en Rusia se produce el 30% del maíz y del girasol y del trigo y están en una situación muy compleja para poder sacar esos alimentos de sus fronteras. El otro Ese gran punto de ganar mercados, decís vos. Y de asegurarle al mundo que nosotros podemos abastecerles de todo eso. Podemos sembrar más, podemos producir más, tenemos tecnología para hacerlo. ¿Y por qué no se hace? ¿Porque está muy tapado de impuestos? Porque siempre los árboles terminan tapando nuestro bosque y terminamos discutiendo de las retenciones en lugar de decir, che, ¿cómo podemos hacer para sembrar más este año y para cosechar más y que todo esto termine redundando? Pero cuando vos te juntás con gente del gobierno o escuchás o gente del sector y dicen con la misma convicción que estás mostrando vos, che, sáquenos la pata de la cabeza, yo te puedo multiplicar la superficie sembrada y se va a crecer la producción, van a ver que les va a servir. ¿Qué les dicen del otro lado? No, yo no creo que haya una convicción de ir en camino en contrario a eso, pero tal vez falta un planeamiento estratégico de descubrir que el agro y la industrialización del agro y todo el conocimiento científico aplicado a ese proceso de industrialización nos puede convertir rápidamente en un país más viable. Pero no les creen, Antonio. Hay algo ahí de ideas que están muy cristalizadas. Hay mucho prejuicio, pero de ambos lados. ¿Cuál es? También desde el agro tenemos que hacer una autocrítica, que comunicamos mal, que nos gusta hablarnos a nosotros mismos, que si recibimos cierta hostilidad en el mundo urbano, nos damos vuelta y nos vamos porque no nos gusta debatir. Hay cosas para mejorar y no las queremos afrontar. O sea, creo que un camino de encuentro tiene que partir de una autocrítica mutua. Bueno, pero pará, digamos, es como después del 2008 y la 125, el campo era golpista, el campo estaba en contra del pueblo, el campo estaba motorizando, casi si fuera, digamos, hablando de los climas de la cosecha, este era fantástico. Clima destituyente, es decir, fue muy atacado el campo, muy acusado. Sí. Y me parece que es momento de dejar atrás eso, porque de vuelta es una oportunidad única y hay que tomarla, no se puede ir el tren otra vez. Ahora, para esto hay que comprender una cosa que creo que es muy importante. ¿Viste la discusión de las tarifas energéticas? Sí. Que en los últimos meses se resolvió, creo, bastante positivamente y se dijo, no podemos seguir subsidiando a todo el mundo, vamos a subsidiar a esta franja social baja segmentada. Y el resto segmentación y el resto que paguen lo que tienen que pagar. Bueno, nosotros tenemos que proveerle alimentos de buena calidad y a un precio subsidiado al sector que no lo puede pagar. El resto, los argentinos, tenemos que pagar el precio de los alimentos que valen, porque no hay
capacidad para subsidiar a todos los argentinos en todas las cosas. Tarifas subsidiadas, alimentos subsidiados. No hay recursos para todo. Pero sí tenemos que proteger de alimentos y de tarifas adecuadamente segmentadas y subsidiadas a quienes no pueden pagarlos. Y el resto, fomentar la exportación, fomentar el libre mercado, fomentar la producción y aumentar la oferta. Eso es lo que nos va a cambiar la vida a los argentinos. Bien, vos tenés una posición de hacer una autocrítica, que invitar al campo también a hacer su parte. Te das vuelta y ¿qué te dicen los actores del campo cuando decís, che, nosotros también tenemos que hacer algo? ¿Se enojan con vos, te acompañan, están de acuerdo? Hay algunos que son más talibanes, que se enojan más, que no prefieren seguir la confrontación, y hay otros, y yo te diría que para mí son la mayoría, que dicen, es verdad, hay que cambiar este formato, tenemos que acercarnos, tenemos que dialogar más, pero no solamente con el gobierno, con la sociedad. Déjame disfrazarme de halcón. Dale. Soy halcón, pero cada vez que nos acercamos, recibimos la afeitadora, nos volvieron a afeitar. Es decir, nos prometieron, Julián Domingos nos prometió que en Expo Agro, que no tocaba las retenciones y las exportaciones, y a los 15 días nos había mentido. A ver, me parece que dejar de lado el diálogo nunca va a ser negocio. Vos podés tener un estilo más confrontativo, menos confrontativo, un gobierno más amigable o menos amigable, pero te tenés que sentar a hablar siempre. O sea, cuando se termina el diálogo, se termina todo. Pero ¿cuál es digamos, un diálogo se puede dar si en el tango bailan dos? ¿Con qué prejuicio del kirchnerismo te encontrás? ¿Cuál es la idea medular negativa sobre el campo que hay? Pero Diego, ahí déjame darte una devolución. Así como en el campo vos te encontrás talibanes y te encontrás gente que es dialoguista y que quiere construir un espacio diferente, en el gobierno también te encontrás gente que es muy razonable, empezando por el propio ministro de Agroindustria, Julián. Es una persona con la cual podés dialogar y es muy pro campo y invita a conversar siempre. Lo mismo pasa con Culfas, lo mismo pasa con Martín Guzmán, y no los quiero nombrar a todos porque me parece injusto, pero también tenés sectores por ahí más asociados al kirchnerismo duro, que tampoco son todos, donde vos encontrás por ahí algún prejuicio más ideológico. Ojo, pues yo he conversado, por ejemplo, con una persona como Guado de Pedro, que es, si querés, más del núcleo duro, y sin embargo es absolutamente favorable a industrializar el campo, a promover la agroindustria, a juntarse con la gente del sector. Pero hay una polea de transmisión en donde algo falla, porque todas estas buenas intenciones en el diálogo al final terminan en un embudo y lo que sale del embudo es una retención. Había un proyecto de agroindustrial, etcétera, que no sé exactamente en dónde está. En el Congreso. En el Congreso. Pero ¿entendés lo que te digo? Es decir, por el carril lento, las ideas de expandir la producción, de hacer crecer el rodeo, de vacuno y para bajar el precio. Todo eso son ideas que están, pero al final del día lo que prima es en los menúes de siempre, que es retenciones y cierre de exportaciones. Yo lo que creo que, ¿cuál es la desgracia de todo esto? Hay una bendición que le está pasando a la Argentina, y es que a raíz de algo malo, como es una guerra, los precios de los commodities están creciendo fantásticamente y eso nos da una oportunidad increíble a todos. También es un desafío por el lado del costo de los alimentos, pero el desafío es mucho menor a la oportunidad. En lugar de sentarnos todos en una mesa y decir, che, ¿cómo podemos atacar este desafío y encontrarle una solución? Porque mirá lo que es el tamaño de esta oportunidad, es gigantesco y alcanza para mucho más que para el desafío. Nos centramos y nos quedamos emboscados en cómo vamos a resolver este desafío y solamente discutimos de eso. Antonio, te agradezco mucho la visita hoy. Gracias. Ojalá se pueda generar algo ahí y se pueda motorizar un cambio positivo. Espero que sí. Bien, gracias. De nada. Y ahora quiero presentar último...
Pablo de León, información de último momento. Bueno, el paquete de la guerra contra la inflación va a ser anunciado mañana a la tarde con un mensaje del presidente de la Nación. Contábamos recién que va a ser en Tucumán, pero bueno, instantáneamente nos llega la información a mí, a Lucía, de que esto va a ser a la tarde en Casa Rosada con un mensaje del presidente de la Nación. Va a ser este tema de modificar las retenciones en algunos productos, 2 puntos nada más, ni el maíz ni el trigo van a ser afectados y este fondo compensador va a ser de unos 400 millones de dólares para bajar el tema de los molinos y todo el sector de molinos que ayer charlamos. Con lo cual reiteramos el esperado paquete de la guerra contra la inflación, mañana a la tarde anuncio del presidente en la Casa Rosada. Comienza la guerra entonces mañana a la tarde. A la tarde, Rolo. Así que todo lo que tengas que hacer, hacelo a la mañana. ponemos. A la mañana. Bien. Hace 10.000 años sobre el planeta Tierra hubo una fiesta en Olivos. ¿Lo recuerdan? Y hubo, peor que una fiesta, una foto. Esa foto fue verdaderamente, y en tiempos de metáforas bélicas, un misil demoledor para el gobierno. Mientras todos se esforzaban, adentro la gente sin barbijo se juntaba como si no pasara nada. Muy bien, todo eso generó denuncias en la justicia y ahora Lucía Salinas nos va a contar de qué modo una de las participantes de esa foto, y atención, a ver qué te parece a vos en tu casa, resolvió o estaría por resolver su conflicto con la justicia. Lucía. Esta causa está en la Justicia Federal de San Isidro. Hubo algunas decisiones bastante importantes. La primera de ellas fue que la Cámara le dio la razón al juez Lino Mirabelli y dijo que Alberto Fernández hay que seguir investigándolo. ¿Por qué? Porque el presidente Alberto Fernández había pedido que se anule la causa porque él consideraba que no había delitos. Recordemos que Alberto Fernández había escudado detrás de la idea, en esa foto que ustedes ven ahí en pantalla, de que nadie se había contagiado, que no se había propagado el virus del COVID y que no se habían violado ni flexibilizado los protocolos. Lo que se olvidó de decir el presidente Alberto Fernández es que esta causa no se abre por violación a protocolos, sino por violación a una normativa que él mismo firmó que prohibía todo tipo de encuentros sociales. Ahora, una de las acusadas, que era la vestuarista de Fabiola Yáñez, firmó un acuerdo con el fiscal Fernando Domínguez por 200.000 pesos. Ella ofrece pagar a modo de compensación por su actitud, por haber estado en esa fiesta que no se tendría que haber realizado, 200.000 pesos. Esto tiene que ser homologado por el juez Lino Mirabelli, que hoy comenzó a analizar esta propuesta, este acuerdo que se firmó con el fiscal de la causa, pero lo que dijo esta persona es que lo que va a hacer es donar ese dinero. No es que ese dinero se lo quede a la justicia, sino que esos 200.000 pesos deberían ser aplicados a cuestiones de salud. Bien. Le funcionó la estrategia a los abogados de Fabiola y del presidente, porque no se olviden de algo. El abogado de esta vestuarista de Fabiola es Alejandro Rúa, que es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. El abogado de Amado Boudou. Pero también de Cristina en la causa por el memorándum de Irán y entre otras causas. Digo, no es un abogado común y corriente, es un abogado que seguramente la vestuarista de Fabiola no puede pagar. Es el abogado que le pusieron para que represente los intereses y para que llevara la causa al juzgado de Lino Mirabelli. Porque la otra opción era el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, que seguramente no hubiera aceptado este cierre. Mirabelli tenía un antecedente, que él había intervenido en la causa del famoso surfer, ¿se acuerdan? Aquel colorado que volvía... también pagó, también lo cerró de esta manera. A eso iba, Lu, que les interesaba que cayera, por supuesto. No querían ver a Sandra Arroyo Salgado ni figuritas. ¿Por qué? Porque mantienen un enfrentamiento desde el asesinato del fiscal Alberto Nisman, ex marido de Sandra Arroyo Salgado y padre de sus hijas. Por eso ya ahí viene una relación compleja. Pero además porque Sandra Arroyo Salgado no venía cerrando las causas por violación a los decretos de la cuarentena de esta manera. Sí, Mirabelli, que le había ofrecido esta promo al surfer, aquel surfer que Alberto Fernández fustigó públicamente, ¿se acuerdan? Lo trató de idiota públicamente. Bueno, el surfer arregló con Lino Mirabelli 80.000 pesos y por eso se le cerró la causa. Ahora, ¿qué hacen? Hacen este acuerdo y le dicen, bueno, mira, donale a un hospital lo mismo que costaría 5 días de internación en terapia intensiva, en una por UTI por COVID. Más o menos lo arreglamos así, con 200 luquitas se paga 5 días de internación
y cerramos esto. Obviamente, Diego, esto le abre la puerta a todo el resto de los invitados es más, para pedir la misma promo. Te digo una cosa, Rolo. En los próximos días va a haber presentaciones similares y no descartemos que una de esas presentaciones sea la de la propia primera dama, Fabiola Yáñez. No olvidemos que el primero... ¿Cómo se llama el delito? ¿Qué delito es? Violación a la normativa. Bien, ¿y qué pena suele tener? Es mínima, Es hasta 2 mínima, años de cárcel. sí. ¿Por qué? Porque el delito se constituye con el solo acto. Esto es lo que Alberto Fernández, que es profesor de No Derecho... tiene que ver si contagias o no. Nunca entendió. El delito es desobedecer una orden impartida por la autoridad en el marco de una pandemia, no propagar la enfermedad. O sea, si a vos te decían no podés andar en auto y te agarraban arriba del auto, ya estaba constituido el delito, estaba probado de hecho. Por eso es que esta causa va directo a condena y por eso están tratando de cerrarlo con estos acuerdos. Ojo, el juez todavía tiene una oportunidad de ponerle un poco de dignidad a todo esto y decirle, no, señores... Pero ¿cuál sería la dignidad, por ejemplo? Que no se le acepte, porque... Que no le acepte el acuerdo y que vayan a juicio. Lu, perdón, quiero decir esto porque no es que el juez está obligado a aceptar. El juez podría decir, no, el surfer fue una situación. Acá lo que ocurrió tuvo una trascendencia pública y un impacto en la opinión pública y en la sociedad toda que debe ir a juicio para que haya una condena ejemplar, que no significa ir a la cárcel, ¿eh? La condena podría ser 6 meses de prisión en suspenso. No, pero mira, ahí hay un antecedente respecto al juez Lino Mirabelli, que él, cuando decide no hacer lugar al planteo de Alberto Fernández, que era cerremos esta causa que porque... tiene un delito más, Alberto, que es el incumplimiento de los Claro, deberes porque del en el caso de él funcionario. le cabe incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahí el juez Lino Mirabelli lo que dijo es: esto tiene que seguir investigándose, no se puede cerrar ahora porque hay muchas medidas en curso y sobre todo teniendo en cuenta la trascendencia del hecho y quienes lo protagonizaron. Quien había en primera instancia sugerido además cerrar la causa ofreciendo la mitad de su sueldo durante 4 meses fue el propio Alberto Fernández, que consideró que esto se podía subsanar con 630.000 pesos. Eso no fue aceptado porque después él terminó imputado, la causa se fue a San Isidro y todavía se están realizando algunas medidas de Pero yo les quiero pedir, por favor, que ustedes que saben, y después voy a escuchar a Osvaldo, un delito de estas características, ¿en qué franja circula? ¿Entre mínimo cuánto y máximo 6 meses cuánto? a 2 años. 6 meses a 2 años. Bien. Es un delito menor. Bien. No vas preso por esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le reclama a uno a la justicia? Que en un caso como este, de un fallo ejemplar, que no es mandar en cana a nadie, es simplemente decir, esta falta que provocó conmoción pública y que hizo sentirse estúpidos a millones de argentinos, a todos nosotros. a los que no pudieron ir Y a al las 3.000 cementerio. personas que tienen causas abiertas por haber violado Entonces lo que esa yo, norma. a ver, la impresión es, plata parece poco, aunque sea en suspenso, dicen ustedes, debió haber sido, debería Que vaya ser... a juicio, no, porque esto interrumpe el camino al juicio, Diego. Esto es así. Esto tiene 2 caminos. O el ser elevado a juicio oral, que es una posibilidad, o que haya un acuerdo, que cierre la causa, que extinga la acción penal, que digan, bueno, cerremos esto acá, yo reconozco que Esto soy para mí culpable. es mucho más grave que lo del surfer, porque el surfer vino en el momento solo, no tenía el peso institucional de una fiesta en Olivos, donde iba a estar el presidente, la primera dama, y donde ya todos sabíamos y era visible que estábamos todos encerrados, llenos de privaciones. No es cierto que esto que hizo el presidente tenga una pena tan chica como están diciendo. Hay gente en este país que eso mismo o mucho menos lo pagó con la vida. Digo, y no es 1 o 2, son muchos. Digo, que el gobierno nunca ha querido reconocer, porque Alberto Fernández nunca dijo una palabra ni de Magalí Morales, ni de la cantidad de gente que falleció en estas circunstancias, ¿no? Pero, ¿en qué circunstancias? Las circunstancias son, así como estas personas fueron a una fiesta violando la cuarentena, hubo otra gente que también fue a lugares o fue a visitar a un pariente, Astudillo Castro. Luis Espinosa en Tucumán iba a caballo a llevarle la miserable pensión a su madre en medio del monte. ¿Y qué pasó? Lo persiguieron, la policía lo persiguió, lo llevó a la comisaría, lo mató justamente por no cumplir con la cuarentena y apareció muerto en un barrancón en Catamarca. Digo, así que la verdad que por hacer algo mucho menor que esto, la gente lo pagó mucho más que 200.000 pesos. Mucho más que 200.000 pesos. Magalí Morales estaba yendo en bicicleta por su pueblo en San Luis y lo que pasó con Magalí Morales fue que la llevaron presa y apareció a la noche siguiente
torturada y muerta en la cárcel. Y es más, el juez Pinto de San Luis dejó libres a los policías que estaban presentes esa noche ahí. Y es más, a la hermana ni siquiera le avisaron, tuvo que llamar por teléfono y ni siquiera le querían mostrar el cuerpo. Digo, y todavía eso queda sin ningún tipo de castigo. Así Y que Osvaldo, no digan que con 200.000 pesos esto se arregla, porque muchísimos argentinos no lo arreglaron. Osvaldo, y te agrego algo que es mucho más irritante. En ese momento el discurso del gobierno no fue nuestras fuerzas de seguridad, como a Patricia Bullrich le adjudicaban a Maldonado. Sí. Acá la frase fue terriblemente, ni quiero decir la palabra, voy a decir psicopática, que fue: hay una deuda de la democracia con la violencia institucional. Es decir, agarro mi fuerza de seguridad, me las alejo lo máximo posible y digo esta frase: violencia institucional, deuda de la democracia. ¿La democracia quién es? Todos. Todos es nadie. Está bien afuera de todos nosotros. Así se sacó la mancha de sangre de toda esta gente que cuenta Osvaldo, el gobierno, con esa fórmula. Y lo que es más triste, los organismos de derechos humanos hicieron así y se quedaron en silencio. Compraron la fórmula de la violencia institucional, deuda de la democracia. Esos que murieron por también haber salido cuando había una cuarentena. Por eso es tan indignante que esta causa se cierre sin una sanción, porque esto es comprarte el cierre de la causa, comprarte la declaración de inocencia. Esto es lo que indigna. ¿Por qué? Porque hay gente que realmente sufrió las consecuencias de la cuarentena y ellos tenían que dar el ejemplo. Por eso la justicia es la que tiene que poner las cosas en su lugar y decir, no, ante una situación como esta, tan escandalizante para toda la gente, para la sociedad argentina, tiene que haber una sanción, no el pago de un arreglo y de una multa. El juez Lino Mirabelli tiene la posibilidad todavía de hacerlo. Bien, cerrar el tema. Debería ser un agravante que en esa fiesta estaba quien hizo ese decreto. Debería ser un agravante para la vestuarista de Fabiola, Para para Fabiola, para Dylan y para todos los que estaban ahí. Bien, cerra, Lucía, por favor. Dos cosas al respecto. La primera es que algunas de las documentaciones que ya fueron entregadas en esta causa además corroboran que muchas de las personas habían circulado con permisos truchos, porque en ese momento, 14 de julio, solo podían circular aquellas personas que habían sido consideradas... Esos que fueron a la fiesta de Fabiola Exactamente. estaban con permisos Había truchos. 5 personas que habían circulado con permisos truchos. Lo que quiere saber ahora el juez Lino Mirabelli es quién organizó ese evento, quién convocó, bajo qué argumentos. Se siguen pidiendo estas explicaciones. Lo otro que no hay que perder de vista es que en esta causa además se investiga la fiesta de fin de año, donde fueron diputados, senadores, ministros, todos del Frente de Todos, bien digo, sobre los cuales también habían violado los protocolos y los aforos que estaban vigentes en ese momento, firmados también por Alberto Fernández. Muy bien, gracias, Lucía. Voy a recibir al doctor Roberto Debac. Es un gusto que estés acá. ¿Cómo estás? Solo un adicional. El fiscal, por cuestiones de costo, ¿no? El fiscal está un poco equivocado, porque hoy sería el 60% o el 70% de un día en terapia intensiva de un paciente respirado. O sea, los 200.000 pesos. Quedaron desactualizados. ¿Cuánto vale ese? Y hoy posiblemente debe estar en los 250.000 o 300.000 pesos el día de terapia intensiva en un paciente COVID respirado, con muchas veces con insumos importados. Bien, quiero agregar un elemento. ¿Hay mucha gripe que está circulando, Roberto? Todos los pacientes que tienen síndrome de COVID hoy, y la mayoría tienen PCR negativa y son influenza, o sea, es gripe. Esto había una alerta desde al principio de enero del Ministerio de Salud Pública, luego se fue incrementando y hace muy pocos días estuve con colegas amigos, el doctor Eduardo López, Gentile, Bombay, etcétera, que analizamos si nos había pasado en nuestra vida de infectólogo. Yo tengo más de 35 años, nunca vi gripe, ni ellos tampoco, en enero y febrero en la Argentina. Claro. Y esto se comporta como seguramente como Estados Unidos. Va a haber dos ondas pandémicas, dos ondas epidémicas. ¿A qué se atribuye que haya gripe ahora? Es muy claro quiénes están afectados. Los menores de 5 años y los mayores de 18 años a 30 años. ¿Por qué? Porque posiblemente estos 2 últimos años, al haber poca circulación del virus
y además la gente no vacunada no estuvo contacto y hay poblaciones más susceptibles. Es otro fenómeno más dinámico que produjo la Estaba la retenido, circulación. estaba retenido el virus. Exacto, tenés poca contacto con la gente no se vacunó, no estuvo en contacto con el virus, es más susceptible, circula el virus en Estados Unidos precozmente en la Argentina, pero posiblemente, por eso la importancia de Los vacunarse. chicos no tuvieron en estos 2 años, no generaron anticuerpos ni nada, estos chicos, como vos decís, ni entonces vacuna, salieron de porque- golpe al ni colegio, vacuna, porque con barbijo. porque hoy por hoy, bueno, las tasas de vacunación de gripe el año pasado fueron muy malas. Porque claro, la gente estaba como viendo, especulando, no, si me llaman para la del COVID, no me la puedo dar, Exactamente, tengo y que el esperar. ministerio lo que tomó la decisión de priorizar COVID. Cuando ya el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos decía en todo el mundo puede darse COVID y gripe. Y el ministerio dijo no, vamos por COVID para aumentar las coberturas. Y dejó gripe, la trasladó a 15 días, perdió la oportunidad de vacunación conjunta, tasa baja. ¿En el mundo se vacunó conjuntamente? Sí, se vacunaba Pero acá no conjuntamente en ese dijeron, momento. pero dijeron que no. En ese momento, en la semana que se decide aquí, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que marca habitualmente las recomendaciones internacionales, dice pueden ser administradas conjuntamente. Esta gripe de la que estás hablando y que está entre nosotros, ¿qué nivel de severidad o gravedad tiene? Bueno, depende con qué lo comparamos. Si lo comparamos con COVID, el COVID tiene 1% de mortalidad y esto tiene 0.1% de mortalidad. O sea, ¿quiénes pueden fallecer por gripe? Y los extremadamente graves previamente, con enfermedades pulmonares, cardíacas, obesos, diabéticos no compensados, que pueden tener complicaciones de neumonía. Y dependiendo de la neumonía, la gravedad. Pero es 0,1. Es 0,1 versus 1%. O sea, 10 veces menos la probabilidad de tener una complicación. Bien, digamos, transmitimos tranquilidad. Mañana larga la guerra contra la inflación, la gente tiene que saber con qué casco se pone. No, en esto lo que uno tiene que hacer reposo, tiene que bajar su fiebre con lo que habitualmente se utiliza y en 48 horas empiezan a mejorar, el tercer día están mucho mejor. Ayúdanos con esto. Pero si tengo síntomas, pero si hay que tengo- hisoparse, porque ya todo el mundo incorporó que moquito, esto, lo No, otro. si tengo- Hay soparse. Si tengo más de 60 años o menos de 60 años, si tengo comorbilidades de estas enfermedades, me voy a hisopar para saber si es COVID. Si no es COVID y tengo ese grupo, tengo que consultar con el médico, porque para gripe existe una medicación oral que disminuye y acorta el tiempo de enfermedad. Pero y vamos las de vuelta. complicaciones. Cualquiera de nosotros que no tenemos nada raro, mentalmente sí. Pero pero si- físicamente. Pero escuchá, ¿nos tenemos algún febrícula, esto? ¿Tenemos que hisoparnos o ya no? No, porque además la recomendación y la probabilidad del Estado te dice que solamente si tenés más de 60 años de comorbilidades accedes a los testeos. Depende de la jurisdicción. No interesa si entonces si es COVID o no. No tengo que confirmar que es COVID. Sí, lo ideal, hoy por hoy, si yo tengo síntomas de COVID, me tengo que hacer. Lo que pasa, tengo que hacer el test. Lo que ocurre es que en algunas jurisdicciones no te lo hacen porque está determinado que solo los mayores de 60 años son los que tienen comorbilidad. Tenés que pagarlo. Claro, o tenés que pagarlo. Pero, por ejemplo, jurisdicción como la Ciudad de Buenos Aires, vos accedés y te lo haces. Y el barbijo, quería preguntarle por el barbijo, porque mucha gente chicos, sí. ha relajado el uso. ¿Nos puede ayudar también a evitar esta gripe, esta cepa de gripe? Sí, disminuye la probabilidad de la transmisión. Por eso que hoy ya podríamos decir que si no tuviéramos este brote de gripe, en los colegios empezamos a discutir y yo estoy más a favor de dejar el barbijo en los colegios. Pero lo que ocurre ahora, que en esta semana se está transmitiendo en los colegios, entonces no lo voy a sacar cuando no tengo vacunas. ¿Por qué? Porque si tenés una alerta desde enero y sabés que lo que pasa en Estados Unidos en agosto a diciembre, después te pasa en la Argentina, y la Argentina da una alerta, el Ministerio de Salud Pública da una alerta en enero sobre lo que íbamos a pasar de gripe, hoy por hoy, recién mañana, y esto es una buena noticia al fin, mañana se empieza a distribuir las vacunas a través del sistema público. Seguramente la semana que viene o fin de semana que viene está disponible en el sistema público. Un poco tarde, ¿no? Cuarta Si tenés dosis. una alerta en enero, tendrías que haber acelerado todo para que durante los primeros días de marzo, empiece una campaña más precoz. La ministra de Salud dijo que tienen los que tienen Sputnik y cuarta dosis. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, ¿Y quiénes se tienen que dar una cuarta dosis? Creo que fuimos muchos los que presionamos para esto, para que se genere esta libertad de las personas que teniendo 2 dosis de vacuna de Sputnik puedan recibir 2 dosis de recomendada para tapar una irregularidad
de una vacuna y para tapar la irregularidad de una decisión del Estado de utilizar una vacuna. ¿Por qué decís tapar? Y porque convengamos que la vacuna Sputnik viene a la Argentina por una cuestión geopolítica y por una diplomacia en vacuna. Digo, mucha gente la tiene. ¿Funciona o no funciona? Estamos otra vez hablando... O sea, es una vacuna que tiene buena efectividad, que inclusive publicado en un artículo científico los últimos días por parte del Ministerio, que demuestra que tiene efectividad. O sea, es una buena vacuna. Lo que ocurre es que la planta elaboradora en las afueras de Moscú no fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Y ahora la Organización Mundial de la Salud dice, yo no voy a viajar a probarte la vacuna porque posiblemente tengas menos insumos, tengas más dificultades que la anterior. Razón por la cual el Ministerio de Salud Pública y la ministra tuvo que decidir en los últimos días, presión del Estado, de presión de las sociedades científicas, de la sociedad en general, presión porque no iba a haber un horizonte de que la gente pueda viajar. Y porque hay gente que sigue presa acá porque... Exactamente. Entonces hoy sale la resolución, un memorándum que dice... Si vos tenés que viajar por razones humanitarias y recreativas, es decir, todo el mundo... O sea, tenés que llevar el pasaje. Tenés que llevar el pasaje. Después, ¿qué va a pasar? Y bueno, vamos a buscar una reserva para si tengo que viajar y voy a tener que ir a un centro de vacuna y me van a dar la cuarta dosis. Te pido esto muy breve. Si alguien tiene síntomas y no se hisopa y demás, o si fuera COVID, ¿lo transita con paracetamol y basta de drama? Y basta de drama. ¿Qué síntesis? Si no tengo más de 60 años o menos de 60 años como comorbilidades, sí. Bien, 7 horas y media de debate. Esto ocurre en el Senado. Se vota allí el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar con la senadora Guadalupe Tagliaferri. La escuchamos, senadora. Hola, buenas noches, Diego y todo el equipo. Bien, la pregunta para todos es la misma. ¿Usted qué va a votar y por qué? Yo voy a votar como hemos decidido y nos hemos dado el debate dentro de Juntos por el Cambio, con nuestras diferencias, las hemos resuelto, las hemos diferenciado, hemos hecho todo de cara a sociedad. En diputados hemos acompañado. ¿Qué acompañamos? Que la Argentina no caiga en default, porque los que sufren van a ser los argentinos. Ahora, lo que no acompañamos, que fue lo que discutimos en diputados, es el artículo 2, que es el plan de gobierno. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo, al presidente Alberto Fernández, que 2 años después de gobernar nos va a decir mañana cómo va a combatir la inflación. Así que en mi caso, al igual que el resto de los senadores de Juntos por el Cambio, vamos a acompañar el Poder Ejecutivo que vaya a renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pablo de León. Senadora, buenas noches. Hace un rato habló la senadora salteña por el Frente de Todos, Nora Jiménez, que dijo, no voy a votar en contra del Frente de Todos, no voy a votar en contra de mi presidente ni de mi vicepresidenta, pero voy a votar en contra del acuerdo. ¿Cómo le parece esto de la senadora oficialista, decir no vota contra el presidente y contra la vicepresidenta, pero vota en contra el acuerdo que le lleva el Poder Ejecutivo? Me parece de una gran irresponsabilidad. Son un gobierno, tienen la responsabilidad, la obligación de gobernar y tienen que resolver sus diferencias, como de repente lo hemos hecho dentro de Juntos por el Cambio, sanamente ordenar la conversación. Nosotros somos oposición. Cuando uno hace eso y en estas declaraciones, están poniendo en riesgo a la Argentina. Lo explicó muy bien el ministro Guzmán cuando vino acá. Si la Argentina no tiene una posibilidad de pagar el día 21 y no tiene los fondos y no está en una renegociación de la deuda con una nueva toma de préstamo, la Argentina entra en default y esto es la crisis absoluta para los argentinos. Votar en contra es no solo poner en crisis al gobierno que le faltan 2 años gobernar, sino además a los argentinos. Y además cuando pones en crisis un gobierno que le faltan 2 años, que es bicéfalo, que no acompañan, o sea, es imposible generarle a la gente confianza, generarle seguridad al interior y al exterior de la Argentina. Es muy peligroso que su propio gobierno no lo acompañe el presidente. Senadora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Vamos a hacer una última tanda, por favor. Hay un mundo de palabras, de discusiones, la grieta, la interna dentro del oficialismo. Todo esto es lo que llamaríamos la novela política. La verdad, lo más importante es la cifra desesperante de inflación que se publicó esta semana. 4,7 y 7,5 en alimentos. Por eso mañana empieza, ponele la cantidad de comillas a gusto, como salvas o lo que quieras, la guerra contra la inflación.
Pablo de León, ¿qué se va a anunciar? Bueno, el ¿Qué GPS novedades? de la guerra va tomando, era primero en Tucumán a la mañana, no, va a entregar patrulleros a Alberto, se viene para Buenos Aires. A la tarde es el anuncio. ¿Cómo va a ser? Cadena nacional, no sabemos, anuncio grabado, anuncio en vivo, todo se está cocinando en este momento, igual que los detalles. Ahora parece que en lugar de haber un solo fideicomiso para el tema de la harina, habría uno también para las verduras. Yo lo que quiero decir, Qué cuando vos planificado tomás todo. mucha carrera para patear un penal, es decir, cuando tomás mucha carrera para hacer un anuncio, después te patea al ángulo, porque si no, la opinión pública te va a caer encima. Digamos, si vos anunciás una batería, un anuncio de guerra y después salís contra el tomate y la cebolla, probablemente el tiro de la guerra va al pie. Y bueno, por eso tía Cecilia Bulfer nos daba el aumento. Cebolla un 75% en un mes, el tomate también, todos los componentes de la ensalada mixta estaban y aún más carísimos. ¿Qué va a pasar dentro de un mes si estas medidas, digamos, que ahora anuncias como guerra, si estas medidas no tienen Osvaldo, no van a resultado? funcionar si hubo un aumento del 11% en los combustibles que todo el mundo está diciendo van a incidir en la logística de Qué los pesimistas, alimentos. qué El mes que pesimistas. viene, el plan Platita obviamente iba a terminar teniendo su efecto y eso no lo van a frenar. Y están hablando, Pablo, de precios cuidados Exactamente. otra vez después del fracaso del plan Controles frío de ahí Feletti. y controles en el tema de los precios de la carne, que se le ha desmadrado absolutamente. Bueno, todas estas cuestiones, hoy hay ministerios que no van a dormir porque las medidas no están terminadas Bueno, todo claramente. muy planificado, muy organizado, como nos tiene acostumbrado este gobierno. Iba a ser un lugar, ahora va a ser en otro, las medidas no están terminadas, no están concluidas. Y Domínguez apretando a los exportadores de carne diciéndole, si no están en este plan de carne para todos, no van a poder exportar. No parece muy incentivo, ¿no? Pablo, ¿habrá que ver la foto mañana? ¿Ausentes, presentes? Y hasta ahora, por lo que uno está chequeando en información, no hay un solo funcionario kirchnerista que no va a estar. Ahora, al ir a la Casa Rosada, yo me permito decir que a Feletti le van a poner una silla. En Tucumán no la tenía, claramente. En la Rosada sería absurdo que no estuviera el secretario de Comercio Interior en los anuncios, ¿no? Eso va a estar, hay que ver cuánta influencia tiene en el armado de estos anuncios. Sigue teniendo la misma potencia Feletti que cuando arrancó reemplazando a Paula Español. No, pero sigue no tiene, porque la verdad que creo que son el 20% de inflación desde que él es funcionario, reemplazando a Paula Español del mismo signo, pero sí sigue teniendo respaldo político de Cristina, que este es un dato que por más que a Osvaldo González no le guste, es un dato de la realidad. Si te respalda Cristina, seguís en el gobierno. No, a mí me llama la atención que decís, bueno, kirchneristas no va a haber, pero el plan, esto es absolutamente kirchnerista. Es decir, Mega kirchnerista. Mega kirchnerista, o sea que no estaban sentados ahí, pero estuvieron atrás haciendo el plan. Bien, y además es del repertorio histórico. El gobierno está obligado a salir a decir algo. Nadie está obligado a declarar en su contra. Y mañana, después de este número, va a salir a decir algo el gobierno, va a generar una expectativa. Bueno, pero cuando generás una expectativa, si después algo de la inflación no te baja, bueno, devaluaste otra cosa, no el peso, tu autoridad. Ese es el problema. Si vas a anunciar algo, la guerra, y después se evita, lesionaste tu autoridad como general. Esto es lo que podría ocurrir entonces mañana. ¿Hemos llegado al final? Sí, señor. Hemos llegado al final. Recuerden, nosotros nos vemos el domingo, porque el domingo también trabajamos. A las 8 de la noche. Ahora, verdad, consecuencia. Hasta mañana.